Hola, ¿qué tal, hijos e hijas de la noche? Bienvenidos y bienvenidas sean a esta emisión número 94 de su podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Como siempre, ya sé que a lo mejor se habrán cansado del mensaje, pero como les digo siempre, muchas gracias por haber elegido esta opción, ya sea en YouTube, en Spotify o en iVoox. Gracias por haberla elegido de entre las cientos o miles de opciones que ustedes tienen de entretenimiento. Gracias por permitirme acompañarte, amigo, amiga, desde donde sea que me escuches del mundo, de Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia quizá. Gracias por escucharme. Espero poder hacerte un poco más amena tu mañana, tu tarde, tu noche, sea o no que lo estés escuchando el día del estreno. Espero poder acompañarte mientras estás trabajando, mientras estás desayunando. Provecho, por cierto, si estás desayunando, comiendo, cenando, si estás con amigos, si vas camino al trabajo o a casa, o si estás en el gimnasio. Espero que pases un muy agradable rato de entretenimiento escuchando estas historias que tanto nos entretienen, que tanto nos gustan, las historias de terror y de misterio enviadas por ustedes y contadas también en general por gente del mundo que decide compartir sus experiencias, porque saben que el tercer bloque es escuchar relatos o ver videitos que me topé por ahí en TikTok. Algunos me los mandan suscriptores, otros me los encuentro yo y pues me gustan mucho y me gusta compartir con ustedes todos estos relatos misteriosos y escabrosos y macabrosos. Pero bueno, amigos, antes de empezar te recuerdo, si te gusta mi trabajo, dale like al video, suscríbete a mi canal para que sigamos creciendo como comunidad. Ya afortunadamente ya tiene unas semanitas que alcanzamos los 100,000 suscriptores. A ver si para cuando ustedes estén escuchando este episodio o viéndolo en YouTube ya pudimos hacer el directo abriendo la placa de 100,000 suscriptores. Todavía no me llega, se supone que tarda como 2 o 3 semanas en llegar. Yo estoy grabando esto el 15 de julio, creo que todavía falta una semana o 2 para que me llegue, pero yo los mantendré al tanto y en cuanto llegue hacemos un directito para abrirla juntos y ya la colgaré aquí atrás de mí. También activen la campana de notificaciones que está aquí en YouTube, seleccionen la opción todas, porque si no YouTube no les va a notificar cada vez que suba nuevo video, lo cual ocurre diariamente. Sígueme también en TikTok, que ahí sigue desactivada la opción de los comentarios, tristemente por la plataforma. Ahí traigo un pequeño pleito, no me lo han sabido corregir, no me han podido responder los de TikTok, pero no te preocupes, puedes ver los videos sin restricciones, darle like, lo único que no puedes es comentarlo. Pero bueno, sígueme por allá en TikTok, me encuentras como @elgrimorioderix, todo junto con minúsculas. En Instagram también como @elgrimorioderix, ahí es donde más en contacto estamos. Luego les estoy subiendo historias, subo videitos y demás. Síganme en Facebook, me encuentran como El Grimorio de Rix, y en Spotify y iVoox también. Todos estos links los encuentran abajo en la descripción, así como el link para que se suscriban a mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso, donde he estado hablando de películas, de terror, de superhéroes. Ya quiero hacer alguna reseña de algún libro o algún audiolibro o algún cómic que he consumido últimamente. Síganme por allá, estoy tratando de subir mínimo un video a la semana y ya muy pronto va a haber más contenido por allá. Ya les diré por qué, quizá ya se los dije, pero bueno, me reservo ahorita la sorpresa por la cuestión del tiempo. También si quieren comprar mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon, ya lo pueden hacer, está a un nuevo precio más accesible de lo que ya estaba, así que vayan a comprarlo, el link también está en la descripción, o simplemente busquen en Amazon Demonios de Luna Llena, adquieren el ejemplar, está en pasta blanda, que es el que están viendo aquí, en pasta dura y en formato ebook. Hay entregas a todo el mundo, así que no hay pretexto. Ya mi nuevo libro está a nada de salir. De hecho, ya estoy a punto de empezar con la campaña de marketing para que ustedes empiecen a ver avances, el título, la portada que ya casi está terminada. En fin, muchísimas gracias de nuevo, amigos. Y pues nada más, sin más que decir, vamos a escuchar rápidamente la intro del programa y damos inicio con este episodio 94 que trae unos relatos de rechupete, donde les va a quitar el sueño, seguramente muchos de ellos. Así que vamos a escuchar la intro y empezamos ahora sí con el programa.
acabas de caer en uno de los espacios más oscuros de Internet. Lo que estás a punto de escuchar durante la próxima hora y media, probablemente estabas mejor sin saberlo. Pero ya no hay vuelta atrás. Ahora estás encerrado en la cabaña oculta en medio del bosque. Entraste en ella en busca de ayuda y en lugar de eso, te encontraste con un tipo extraño que transmite a través de una vieja radio al pueblo más cercano. Pero tú no viste ningún pueblo en tu GPS. Estás en medio de la nada, así que no te molestes en gritar, porque nadie te escuchará. La frecuencia fantasma y su extraño locutor han comenzado su transmisión. Siéntate a escucharlo y solo podrás esperar que no te despedace cuando el programa termine. Pues bueno, queridos amigos, vamos a empezar de manera oficial con el primer bloque. Y el primer relato de apertura de este bloque 1 lo envía nuestra amiga Silvia Vilchis, que ya he contado varias historias de ella. De hecho, creo que la semana pasada conté su experiencia con lo que pudo haber sido un vampiro o quizá un críptido en Hidalgo. Si no me equivoco, fue esta señora. El título de la historia es Mi vecino era un duende. Es una historia muy chida, muy alucinante, muy de México. Y si me preguntan, oye, ¿por qué siempre cuentas historias de los mismos? Es porque ellos son los que mandan historias. Si tú tienes tu historia, tu experiencia paranormal, o aunque no sea tuya, aunque sea de algún amigo, de un conocido, de algún familiar, una leyenda de tu localidad, de tu municipio, donde sea que vivas del mundo, envíamelo también. Envíamelo a necronomiconrelatos@gmail.com. El correo está aquí en la descripción, o déjalo en los comentarios de algún podcast o de algún video. Así que no tienes excusa. Y ya muy pronto voy a adquirir el número de WhatsApp para que puedan mandar ahí sus historias por escrito, notas de voz, y para que pueda yo recibir sus llamadas en vivo en el programa. Ya pronto, cuando termine la 5ª temporada, voy a implementar eso. Pero bueno, volviendo a la historia de nuestra amiga Silvia, ella dice que esto ocurre más o menos por el año de 1989 en la colonia Casas Alemán, por el Deportivo de Galeana. Si no mal recuerdo, si esta señora vivía en Hidalgo, pues quiero suponer que esto es en Hidalgo, pero ahí no me menciona en qué ciudad o en qué estado ocurre, pero es en México. Ella menciona que esta casa no era de ella, ni de su familia, digamos su esposo, sino que era de su hermana y su cuñado. O sea, vivía ahí el matrimonio de su hermana en esta casa, que era un taller, o sea, era de 2 plantas, era un taller en la planta baja, y en la parte de arriba vivía su hermana con su esposo, como ocurre mucho en México. Dice que a lo largo de el tiempo que estuvieron viviendo ahí este matrimonio, siempre se escuchaban ruidos en la azotea. Dice que tenían como un domo. Un domo es como una semiburbuja de plástico que cubre como si fuera una ventana. Entonces, para los que no sepan, de repente ese domo es translúcido. Entonces deja entrar la luz del sol, pero no como una ventana de cristal. La deja entrar como difuminada. Entonces ilumina un poco. El punto es que en el techo había un domo que servía como de tragaluz para la casa, justo en la zona de la recámara, y dice que se escuchaba que alguien pegaba ahí. Aparte, yo también tengo un domo en el baño de mi casa, y sí es muy sonoro. O sea, si llega a caer una piedrita, o cuando llueve, por ejemplo, ya ni les platico, cuando graniza, se escucha un escandalazo. O sea, tú puedes entrar al baño mientras está lloviendo y no escuchas nada. Más que el ruido de la lluvia, porque como es cóncavo, como es una semiburbuja, se hace mucho ruido. Entonces dice que en este domo, en este tragaluz que daba hacia la recámara de su hermana y su esposo, se oía que pegaban, tanto de día como de noche, que tocaban así. También dice que se escuchaba que subían y bajaban unas escaleras en la casa que estaba atrás de la de ellos, la casa que estaba a espaldas, pegada a la casa del matrimonio. Dice que escuchaban, como compartían muro, que se escuchaba que subían y bajaban corriendo las escaleras varias veces en el día, tanto de día como de noche. Por eso ellos nunca le atribuyeron el matrimonio, la hermana y el cuñado de Silvia, nunca atribuyeron esto a actividad paranormal, porque normalmente uno asocia a que ese tipo de cosas ocurren en la noche, y este no era el caso. Esto ocurría también de día. Entonces ellos asumían, como acababan de llegar, nunca habían ido hacia ese edificio que estaba a espaldas. Entonces ellos asumían que era un edificio chico, más bien parecía como de estas casas que se rentan las habitaciones, que alguna vez fueron una casa grande y ahora se rentan como tipo pensión. Ellos asumían
que o sea, obviamente veían el edificio o la edificación porque estaba pegada a espaldas de la suya, pero realmente nunca habían ido a ver. Y ellos asumían que era un lugar donde vivía mucha gente en muchos departamentos y por eso se oía tanto ruido, pero nunca lo asociaron con nada paranormal, jamás en la vida, porque te digo, ocurría de día. Entonces ellos decían, pues es la gente del lugar, ¿no? Que ahí vive. En fin, el tiempo pasó, te digo, ellos tenían un taller, no menciona de qué, pero tenían un taller en la planta baja, ahí atendían a los clientes y en la parte de arriba era donde vivían. Pero un día, por alguna circunstancia del destino, el esposo, el cuñado de Silvia, compra una escalera, una de estas escaleras de metal, y la coloca en la parte trasera de su casa. Y sí, la barda era un tanto alta, entonces no podían ellos ver hacia lo que estaba del otro lado, ¿no? Hacia el edificio que estaba a espaldas. Entonces compran la escalera, él sube y ahora sí ya se podía asomar por encima de la barda. Y lo que vio, y lo vio también la hermana, obviamente, de Silvia, los dejó muy sorprendidos porque no coincidía en nada con lo que ellos habían estado escuchando, pues el tiempo que llevaban viviendo ahí. Por los ruidos que escuchaban, que les tocaban o que les aventaban cosas en el domo, o que escuchaban a estas personas o a esta persona subir y bajar corriendo las escaleras, ellos pues se imaginaban, te digo, un edificio, alguna pensión o algo así, pero lo que en realidad había cuando se asoman era un terreno pues descuidado, prácticamente abandonado, y una casa de una sola planta. O sea, ellos dijeron, al ver que era una sola planta, que no tenía escaleras, obviamente, era una casa muy sencilla, también que se veía que estaba abandonada, ellos dijeron, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es posible que nosotros escuchamos esas pisadas subiendo y bajando escaleras en el muro que comparte edificio supuestamente con esta edificación si no hay escaleras? Entonces, ¿qué es lo que suben? Esos pasos, ¿de dónde vienen? No tenía sentido lo que estaban viendo, porque aparte la casa se veía que estaba abandonada, que no vivía nadie, y eso a juzgar por lo que se veía hacia adentro de la casa, por la ventana, en la azotea. Y el mismo estado del terreno aledaño, ¿no? Lo que sería el patio, el jardín estaba completamente, o sea, como un lote baldío, casi. Pero llamaba la atención que la casa por fuera, la fachada, pareciera que acababa de ser construida. Se veía nueva, la pura fachada, pero todo lo demás que tenía que ver con la casa indicaba que estaba abandonada. Ni siquiera daba indicios de que hubiera un vagabundo o una comuna de vagabundos viviendo ahí. No, era algo muy, muy, muy raro. Lo que sí era que en la azotea habían muchas cosas tiradas, pura basura. O sea, estaba sucio, lleno de cochinadas, de chucherías. Entonces el esposo también un poco arriesgándose, porque finalmente debía ser propiedad de alguien, pero él se brincó. Como estaba pegado a su casa, supongo que dijo, a lo mejor hay ratas porque está muy sucio aquí, a lo mejor hay ratas o algo así, o a lo mejor gatos callejeros, y esos son los ruidos que escuchamos. Entonces él se brincó solamente a la azotea, no se metió a la casa en ese momento ni nada, se brinca a la azotea, limpia todas las cochinadas que habían ahí, fierros viejos, madera podrida, lonas de plástico ya agujeradas, llenas de polvo, en fin, la basura que uno ve normalmente en las azoteas de las casas, lo recoge todo y se va. Y ahí termina, ¿no? Ahí termina este primer acercamiento con esta casa, que sí los dejó bastante desconcertados. Sin embargo, días después de esto, de que ya había limpiado el señor, el cuñado de Silvia, vuelven a escuchar ruidos como en la azotea de la casa de al lado. Primero escucharon estas pisadas como si subieran escaleras, y luego escuchaban como pasos en la azotea de la casa de al lado, pero eran pasos como muy ligeros. Se oía, dicen ellos, que como si fuera un niño o alguien en extremo delgado, porque no eran las pisadas de una persona, pues, y tampoco eran de un animal, o sea, de un gato. Para empezar, las pisadas de los gatos ni siquiera se perciben, y un perro, pues no hay manera que un perro callejero se brinque a una azotea. Un gato tal vez, pero un perro no. Entonces ellos dijeron, ¿qué hay ahí? Y uniendo todos los puntos de lo que habían visto días antes, cuando vieron la casa, fue como de, a lo mejor hay alguien viviendo ahí, a lo mejor hay un niño de la calle, o un vagabundo, o una familia de gente que está en situación de calle, y aprovechando que la casa está abandonada, viven ahí. Por eso la fachada se ve limpia, porque la tienen pues cuidada, entre comillas, pero alrededor no. Para despistar más bien a la gente, a los posibles dueños, a las autoridades, en fin, ¿no? Porque finalmente es ilegal, ¿no? Que tú entres a una casa que no es tuya a vivir, aunque esté abandonada, es ilegal. Entonces ellos vuelven a subir, la hermana de Silvia y su esposo vuelven a subir la escalera para asomarse a ver qué estaba pasando en la casa de al lado, y grande fue su sorpresa cuando ahí en la azotea vecina, la que había limpiado el señor unos días antes, que estaba lleno de basura, se encuentran con un ser humanoide muy pequeño, mucho más pequeño que un niño chiquito. Parecía un muñeco, era un ser muy pequeño, muy en extremo delgado. La piel del ser era de color blanca,
O sea, definitivamente no era un ser humano, no era un niño. Para empezar, era mucho más chico que un niño. E incluso habrá sido quizá del tamaño de un bebé, pero obviamente los bebés no caminan. Un bebé de meses, obviamente no se pueden parar. Más o menos, si tú pusieras de pie a un niño de esa edad, más o menos ese tamaño tenía este ser, pero muy delgado. Muy delgado, su piel era completamente blanca y su ropa también era blanca. No me describen de qué estilo tenía esta ropa, pero su ropa era completamente blanca igual que su piel. Este ser, lejos de lo que vemos normalmente en estos videos que nos topamos en YouTube y demás, o con varios encuentros que hemos también compartido aquí en el canal o en otros canales, el ser no se echó a correr, porque normalmente en estos encuentros con duendes o con seres elementales, estos como que también se espantan de nosotros, de los seres humanos, y se echan a correr. En los videos se ve cómo desaparecen corriendo, en fin, pero aquí no ocurrió eso. Pero no, en esta experiencia real no fue como en esos videos. El ser no corrió, al contrario. Dice Silvia que lo que le contó su hermana y su esposo fue que se quedaron viendo mutuamente, el ser a ellos y ellos al ser. No corrió, se quedaron viendo, ellos se quedaron pasmados, ni siquiera se acercaron a él. El ser, después de unos segundos, que obviamente a ellos se les hicieron como bastante eternos, se dio media vuelta. Estaba en la azotea de este edificio, de esta casa vecina. Caminó hacia la barda, se agarra de la orilla y desaparece. Literal se desvaneció, no brincó ni nada, simplemente desapareció. Obviamente los señores, la señora y su esposo, pues no se atrevieron a brincarse a la barda y ver a dónde había ido este ser. Para empezar, pues porque era ilegal. Si se hubieran brincado a la casa vecina, hubiera sido ilegal. Y aparte pues no querían, ¿no? O sea, son de esas cosas que prefieres no saber al 100%. ¿A dónde se habrá ido este ser? Eso es lo que no saben. Pero bueno, ahí terminó el encuentro, fue breve. Y ya después de eso, ahora que sabían que lo que escuchaban no era un niño, no era un gato callejero, no eran ratas, lo que se escuchaba en la casa de al lado, lo seguían escuchando. Seguían escuchando estas pisadas corriendo y subiendo, corriendo, subiendo y bajando. Seguían escuchando los golpes en el domo de la habitación, pero ya ni siquiera se asomaban. O sea, nunca se volvieron a asomar a la casa porque sabían que allá había algo que no era humano. A lo mejor no era malvado, porque esa es una cosa, que los seres elementales, los duendes, según los mitos, según las leyendas antiguas y según los relatos ya más modernos, más contemporáneos, no son seres malvados como tal. Sí hay seres elementales que se denominan malvados, por ejemplo los kappa. Los japoneses decían que los kappa eran malvados, pero fuera de eso, lo curioso y lo interesante de los seres elementales de todo el mundo es que son ambivalentes. O sea, son como los seres humanos, no son como esta visión primitiva. Y por eso es una de las muchas razones por las que no creo en las religiones que dicen que los demonios solo son malos y ya. Son malos y ya, no tienen otra naturaleza. Si fuera guionismo, serían personajes unidimensionales, capaces de solo sentir una emoción y hacer una sola cosa. Me parece sumamente primitivo, se me hace muy infantil ese concepto que mucha gente tiene de los demonios. En cambio, los seres elementales, los jinns, los genios de Medio Oriente, los duendes, casi todos los seres elementales del mundo son como los seres humanos. Ellos tienen libre albedrío de ser buenos o malos. Hay genios que se dice que son buenos y malos dentro de la mitología de Medio Oriente. Los duendes también se dice que son buenos si les ayudas, si les ofreces dulces, azúcar, licor, tabaco. Se dice que son buenos, que ellos te ayudan. Por el contrario, si los insultas, si te burlas de ellos, te van a hacer maldades, ¿no? Rara vez he llegado a escuchar relatos de encuentros fatales con duendes, ¿no? Casi siempre los duendes hacen travesuras, nada más. Fuera de eso, o sea, no son seres malvados, son como una persona. Actuamos por conveniencia, estos seres son iguales. Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Que todo el mundo, todas las culturas antiguas, y hasta la fecha, sus descendientes, hablamos de estos seres elementales como seres pues muy parecidos a nosotros en cuestión de conductual, ¿no? En cuestión de comportamiento, de intereses, son como nosotros, ¿no? La mayoría. Pero bueno, a esta pareja, a este matrimonio, obviamente ya les dio miedo volver a asomarse, volver a ver a este ser, a este duende o lo que ellos creían que era un duende que vivía en esa casa. Silvia, después de años de haber vivido esta experiencia, de que se la hubieran contado, porque ella nunca vio al duende, pero ella dice que trabajaba en el taller que estaba en la planta baja, de donde vivían su hermana y su cuñado. Ella trabajaba ahí y nunca vio al duende como tal, pero dice que sí lo llegó a escuchar y que les escondían cosas. Incluso menciona que había una señora, ahí supongo que trabajaba con ellos, que le dejaba pues sus
ofrendas al duende, que le dejaba dulcecitos, que le dejaba agua, un caballito con tequila, ya saben, lo que se dice que le gustan a los duendes, se los dejaba. Y al cabo de unas horas, a veces a la mañana siguiente, los dulces ya no estaban, el vaso de agua estaba menos lleno, el caballito de tequila estaba vacío, ¿no? Obviamente no era ninguno de ellos porque pues no. O sea, ¿qué ganaba el matrimonio de la hermana y el cuñado de Silvia? ¿Qué ganaban ellos en la noche bajando al taller y jugándoles esa broma a la señora y a Silvia? Obviamente ellos no eran, y no había nadie más en el taller por las noches. Entonces, aparte dice que a veces no era en la noche, que ella dejaba ahí la ofrenda durante el día en el taller mientras estaban trabajando, y pasaba un rato y de repente veían que ya no estaba la comida, que los dulces ya no estaban, que se le habían tomado al agua, le habían tomado al tequila. Algo muy, muy curioso. Y dice Silvia que su hipótesis es que este ser elemental ya vivía en ese terreno mucho tiempo antes, cuando obviamente no había civilización ahí, que no habían casas, que él vivía ahí, y que cuando construyeron esta casa nueva, pues el ser pues se tuvo que quedar a vivir ahí, ¿no? Este duende se tuvo que quedar a vivir ahí. Dice que ella preguntó a los vecinos, después de que la hermana le contara esta historia, preguntó entre los vecinos de la zona, y les dijeron que ahí en algún momento, muchos años atrás, había sido una vecindad esa casa. O sea, ese terreno grande que ellos vieron que estaba vacío, salvo esta casa de una planta, antes era una vecindad, pero que cuando el dueño murió, el hijo la mandó derruir esta vecindad, y habían empezado a construir esta casa. O sea que esta casa estaba en obra gris. Ya estaba la fachada, por eso se veía nueva, porque estaba recién construida, pero por dentro no había nada. Y por eso la azotea estaba llena de cochinadas, porque apenas estaban construyendo, y el terreno por eso se veía así. O sea, era una obra gris, pero de alguna manera, por alguna razón, este ser, al parecer un duende, este ser elemental, llega a vivir ahí. Aquí podría ser verdad lo que menciona Silvia, su hipótesis de que este ser ya vivía ahí desde antes, porque sí hemos contado historias, y yo creo que por eso en las zonas rurales sobre todo se ven no solo duendes, sino seres de otro tipo, como uno de los relatos que más me gustó de hace un año, o no recuerdo si fue, creo que fue este año que se los compartí, de un chico en Veracruz, que su papá era un señor ya anciano, le da COVID al señor, él lo va a cuidar, pero el señor vivía pues en el cerro, o sea, en medio de la nada, no había, o sea, su vecino más cercano estaba a kilómetros caminando, literal vivía en el cerro, el papá, este señor, papá de mi suscriptor, y él va una noche a cuidarlo, escuchan ruidos en el techo, el señor creo que ya le había dicho que veía algo raro, pero él se lo atribuyó a que pues estaba enfermo por lo del COVID, que no había dormido bien, etcétera, pero estando ahí con el señor, escuchan los dos, tanto el papá como mi suscriptor, que ya era un señor joven de 30 y tantos, 40 y tantos años, escuchan pisadas muy pesadas en el techo de lámina. O sea, era inconfundible. Eran pisadas de alguien muy pesado. Y dice, ¿de dónde se brincó? O sea, ¿cómo se brincó a la casa si no hay nadie aquí? Escuchan que esta persona, o lo que ellos creían en un inicio que era una persona, corre por el techo, escuchan cómo brinca y aterriza, digamos que frente a la puerta de la casa. Pero nuestro amigo, mi suscriptor, escucha, y él describe que el sonido que se oyó fue como si un caballo o una vaca hubiera brincado del techo. O sea, fue algo muy pesado, y que se oía que tenía pezuñas. Entonces él se asoma como por abajo de la puerta. No es cierto, la puerta estaba abierta, pero tenía como una cortina negra, como a manera de mosquitero, como a manera de puerta de protección, pero no era una puerta, era una cortina. Entonces él se asoma por debajo y ve 2 pezuñas, no 4, 2 pezuñas ahí. Se espanta, no me acuerdo cómo está el rollo, pero mi suscriptor se le avienta esta cosa que no solamente le había visto las patas, y el ser cae hacia el interior de la casa. No me acuerdo cómo está el enfrentamiento, pero cae al interior de la casa, y él lo describe que era un híbrido de hombre con chivo. Era un rostro aberrante. Yo me lo imagino como el fauno que sale en la serie de The Witcher, que no es un fauno bonito, no es como el de Narnia, ni siquiera como el de El laberinto del fauno de Del Toro. Es un ser horrible, que parece como un extraterrestre, con cara de chivo, pero, o sea, como que tiene rostro humano, pero nariz de chivo, ojos de chivo, las orejas, con patas de cabra, con los cuernos. Un ser aberrante. Está ahí en la sala de su casa. Nuestro amigo dice, piensa, mi papá está aquí en el cuarto. El papá no lo vio porque estaba en el cuarto. Entonces ellos ahí peleándose en la cocina. El ser creo que era tan pesado que cuando cae sobre la mesa, y la mesa la parte en dos, una cosa así. Y le quiso hacer frente a nuestro suscriptor, pero esta cosa tenía mucha fuerza. Le da un golpe y nuestro amigo se desmaya. Lo único que alcanza a ver es cómo este ser se echa a correr hacia afuera de la casa. El ser no hablaba, ¿no? Y cuando conté esa historia,
Muchos en los comentarios teorizaron que era el Huaychivo, que es un brujo que se habla en Yucatán, que se transforma en un chivo. Yo no creo que haya sido un brujo, un Huaychivo, un nahual. No creo que haya sido un nahual, yo creo que era un ser elemental. De hecho, yo tengo esta teoría, que les he platicado muchas veces, que los faunos, los sátiros, pertenecientes a la mitología griega y romana, respectivamente, que todos conocemos a los faunos, yo creo que sí eran seres elementales que vivían en los bosques y que pues eran avistados en tiempos de la antigua Grecia, porque hay muchos seres similares a los faunos en varias partes del mundo. El mismo Goatman, que es avistado en el sur de Estados Unidos, yo creo que es un ser elemental, no es un demonio como dicen muchos. Obviamente las leyendas que dan los gringos de que era un güey que mataron y regresó a la vida bajo esa forma porque él criaba cabras, esas leyendas medio tontas, ¿no? De campamento. Yo creo que toda esa es mentira. O sea, son leyendas que la gente inventa basándose en una realidad, ¿no? Yo creo que quizá estos seres sí existen, estos faunos o hombres cabra, como quieras llamarlos, y viven en el bosque. Porque también está el caso del humanoide de Tonco en Argentina, que era un fauno, nada más sin los cuernos, pero era un ser que del torso para arriba era un humano deforme, monstruoso, y tenía patas de cabra. Entonces ese es un caso muy conocido que ya hablé, te dejo la etiqueta por acá, si estás en YouTube, si estás en Spotify, desplázate. Y a eso voy con que en las zonas rurales yo creo que estos seres elementales todavía tienen su hogar. Y así como los animales, nosotros al estar expandiendo nuestra civilización por el mundo, hemos estado ocupando cada vez más de las zonas salvajes de bosques, selvas, desiertos, construyendo casas ahí. Y poco a poco los hemos ido desplazando. Por eso yo creo que en las casas, en los lugares más cercanos que bordean, que flanquean con estos pues sitios salvajes, inhóspitos, por eso es donde más se avistan este tipo de seres, porque ahí es donde viven y los han estado, así como en algunos lugares de Monterrey o en muchos sitios de Estados Unidos que colindan con los bosques, de repente despiertan y ven un oso ahí en su jardín o cruzando, o un ciervo o animales salvajes. Es lo mismo con estos seres elementales, era su hogar. Al construir ahí casas, pues los desplazaron, pero ellos siguen buscando comida o qué sé yo, no sé qué es lo que busquen, porque obviamente todas estas son teorías, ¿no? Esa es la interpretación que yo le doy después de haber leído tantos relatos de ustedes. Entonces en este caso yo creo que este duende pues sí, habrá vivido ahí cuando era una vecindad, quizá después empiezan a construir y ahí se quedó. Ahí estaría interesante saber, Silvia, qué fue de ese lugar, si todavía es avistado, porque ustedes deducen que es un duende, pero podría ser que fue un extraterrestre. Que ahí entramos de nuevo con esta conexión que yo le he encontrado desde hace un año, justamente desde que hablé del caso del humanoide de Tonco, de esta probable conexión entre duendes y extraterrestres, que quizá muchos supuestos avistamientos de duendes y elementales sean en realidad extraterrestres, porque tal cual, por definición, y lo platicábamos con Daniel, nuestro amigo que practicó brujería, nos explicó exactamente lo mismo que yo deduje, que los duendes, según muchas mitologías, y él nos lo afirma porque él estudió eso ya como brujería, como practicante de brujería, los duendes no son de este plano. Los duendes, y eso lo dice el Popol Vuh, lo dicen las leyendas célticas, lo dicen muchas leyendas de todo el mundo, que los duendes viven en otro plano, en otro mundo, y pueden teletransportarse aquí. Esto haciendo referencia a la parte de la historia en la que la hermana de Silvia y su esposo ven que el ser literalmente se desvanece, o sea, que no se avienta y no se echa a correr, sino que desaparece, literalmente se desvanece. Daniel nos lo explicaba, que no es que se desvanezca, que se haga invisible, no, es que ese ser se teletransportó a su mundo. En el Popol Vuh dicen que los duendes vivían en su mundo, que no era el nuestro. Podían transportarse al nuestro a través de árboles y a través de otros portales, conductos, no puentes entre su mundo y el nuestro. Los europeos hablan de este lugar que ellos le dicen el mundo de las hadas, the Fairy World, que es otra dimensión en donde viven estos seres y que entran y se puede acceder también, al igual que dice el Popol Vuh, a través de los bosques. Entonces eso es muy curioso, porque literalmente un duende sería un extraterrestre, es decir, de más allá de la Tierra, no es de nuestra Tierra, no es un ser terrestre, es de otro plano que vienen para acá. Entonces, pues puede ser que sean los mismos seres, por eso hay tanto parecido entre la figura folclórica del duende, un ser humanoide de ojos negros, a veces piel verde, el tamaño varía, ¿no? Con los extraterrestres, o sea, ustedes comparan una imagen arquetípica de un duende y la de un hombrecito verde, de un extraterrestre gris, ¿no? De los pequeños, o de los extraterrestres verdes, que son de los pequeños. Son muy similares y sus comportamientos son muy similares. Parecía que se teletransportan o que desaparecen.
buscan tener interacción con los seres humanos, pero de repente huyen. En fin, son cosas muy, muy, muy curiosas. ¿Qué habrá sido este ser? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Un extraterrestre? ¿Un duende? ¿Compartes mi misma opinión que los duendes son extraterrestres, ¿no? Que o sea, no son seres fantásticos como los llaman muchos, sino que son seres de otro mundo, de otro plano, literalmente alienígenas a este mundo, extraterrestres? ¿Qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias, Silvia, por este relato corto, pero muy interesante. Sabes que de los pocos temas paranormales en los que yo sí creo es en los elementales, en los duendes, y las historias de duendes y de chaneques y de aluches siempre me han fascinado. Así que muchas gracias por este relato con el que abrimos el episodio. Y vamos a pasar al segundo episodio, al segundo relato, de hoy, que nos lo deja nuestra amiga Claudia López, y lo titulé El Cadejo en Zacatecas. Ahorita van a ver por qué creo que es el Cadejo, y bueno, tendré que entrar un poco a detalle en la leyenda del Cadejo, pero vamos a escuchar primero el relato. Dice nuestra amiga Clau que lleva ya tiempo escuchando el canal, sobre todo por el tema de los hombres lobo y los nahuales, que bueno, ese tema yo lo toqué hace años, ¿no? Cuando el canal iba empezando, ya no lo toco, ya les he explicado la razón por la que dejé de hacerlo, el de los hombres lobo, porque de los nahuales sigo hablando de vez en cuando, es un tema que me parece muy interesante, una de las leyendas más interesantes de México, y sus variables, la del que les acabo de mencionar, del Huaychivo, el Huaypec y demás, también de los nahuales gringos, que son los skinwalkers, de eso sí hablo, pero de hombres lobo dejé de hablar, ya les expliqué muchas veces por qué, era un tema muy infantil, que traía gente muy infantil, audiencia muy infantil y muy, digamos que simplemente no quería convivir con ese tipo de gente, ¿no? No quería ese tipo de gente en la audiencia, a los que se obsesionaban con eso. Pero bueno, el punto es que ella escucha mucho el canal, sobre todo por esos videos, pero lo que vio ella yo creo que no era un nahual ni nada de eso. Ahorita vamos a ver por qué. Dice que hace unos meses, no menciona cuándo, pero supongo que fue a inicios de este año, le ocurrió algo muy extraño a ella y a sus dos hijas. Sus dos hijas son pequeñas, una creo que tiene 2 años apenas, la otra tiene como 9, son niñas pequeñas. Ella dice que viven en un pueblo de Zacatecas, no menciona el lugar, pero es un pueblo en Zacatecas, aquí en México. Y dice que por motivos de espacio en su casa no tiene cochera ni ningún espacio en donde pueda guardar su coche y su motocicleta, pero que a unos 2 kilómetros más o menos de su casa hay un lugarcito, una bodega que le rentan, en donde le dejan guardar sus vehículos, ¿no? Su coche y su moto, que las usa para trabajar, para trasladar a sus hijas de la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí es importante resaltar las características de este terreno. Dice que esta bodega prácticamente, o sea, hay que recorrer 2 kilómetros, pero es, por lo que entiendo, se cruza un terreno. O sea, se da cuenta que pasa por ahí como una carretera o algo así, y ellas tienen que cruzar la carretera, y de ese otro lado se encuentra esta cochera, que de hecho ella dice que donde está su casa está como un poquito menos poblado, es un poco más despoblado, incluso hay sembradíos, pero ya de ese otro lado de la carretera se encuentra, hay más gente viviendo, hay más casas, y ahí es donde está esta bodega. En fin, eso es importante entenderlo, ahorita van a ver por qué. Y menciona también que más adelante de donde está esta bodega hay un monte, está el monte, ahí ya es sierra, ¿no? Ya es, digamos, territorio salvaje, ¿no? Entonces, bueno, dice que esa noche se le había hecho tarde. Quiero entender que ella recoge a sus hijas de la escuela, va a trabajar y regresa de trabajar todas juntas, ella con sus 2 hijas. Entonces ya era tarde en la noche, ya estaba oscuro obviamente, ya no había gente, porque te digo que es una zona relativamente poco poblada, no es como una ciudad donde, por ejemplo, aquí donde yo vivo, sales a la calle a las 3 de la mañana y hay gente, ya hay coches, ya hay luces. Acá ya no. Entonces llegan tarde, por ahí de las 9, 10 de la noche, llegan a la bodega. Está estacionando ella la moto, apagándola. Las niñas se bajan de la moto y ella ve, en lo que apaga y todo ese rollo mientras guarda sus cosas, ve que las 2 niñas se quedan paradas como en el umbral, como en la puerta de la bodega, que daba hacia afuera. Se veía la luz de la luna, o sea, se veía bien, vaya. Ella ve que las niñas están paradas, pero de repente, viendo hacia afuera. Pero de repente la más chiquita se echa a correr, o sea, da media vuelta y se echa a correr. Menciona ella que como si algo la hubiera espantado. La hermana, la grande, se quedó ahí viendo hacia afuera, pero la chica se espanta, se da media vuelta y corre hacia ella. Y le dice: mamá, afuera hay un perro muy feo, ¿no? Dice que es una niña chica, pero ya habla. Entonces le dice: mamá, afuera hay un perro muy feo. Y la mamá primero como que no le hizo mucho caso, porque dijo, pues es una niña chiquita, a lo mejor es un perro muy grande que pues la espantó. Pero la niña grande, que tiene como alrededor de 9 años, por lo que alcancé a leer, tiene como 9 años, le dice: sí, ma, allá afuera hay un perro y como pareciera que nos está como esperando, ¿no? Entonces, pues la mamá, la señora, nuestra amiga Clau,
como que no le da mucha importancia en un inicio. Dice, han de ser los perros de los vecinos, de los que les están rentando la bodega y andan por aquí. Ahorita pues les doy algún zapatazo en el piso o les aplaudo para que se echen a correr y podamos pasar, porque aunque no les fueran a hacer nada a los perros, pues las niñas se espantaron porque a lo mejor eran perros grandes, ¿no? Entonces ella se asoma, Claudia se asoma junto con las dos niñas a ver qué era el perro que estaba allá afuera, creyendo que era el perro de los vecinos. Y no, lo que ven las tres ahí, y no se había ido, o sea, no fue una alucinación, no fue un juego de las niñas, no fue que le dijeran, ay, hay un perro ahí, y se asoma y no hay nada. No, se asoman las tres y ella ve que allá afuera de la bodega donde estacionaban su coche y su moto, había un perro anormalmente grande, o sea, muy, muy grande, muy flaco, de color negro, pero un color negro, ella dice, demasiado espeso. O sea, los perros normalmente, los perros negros, por ejemplo, cuando empiezan a envejecer se llenan de canas, como cualquier perro, pero en un perro negro se nota más, porque el pelo es oscuro, el pelaje es oscuro. A veces los perros están sucios, en fin, ¿no? Es muy raro que veas un perro, o incluso por ejemplo los Terranova, que son estos como San Bernardos, pero color negro, el pelo les brilla, o sea, sí son negros, pero dependiendo de la luz que les dé, el pelaje se les ve como azulado, como esta gente que tiene la barba como negra, muy espesa, que se les ve como azul, así estos perros, ¿no? Por el brillo. Pero este perro era completamente negro, no tenía una sola cana, no tenía una sola mancha, a pesar de que parecía un perro callejero, no tenía una sola mancha en el pelaje, de tierra, de lodo, de nada. O sea, también puede ser que luego los perros callejeros andan empolvados, sobre todo en terrenos así, donde son caminos de terracería, los perros se ven como pálidos porque están empolvados de la tierra que hay y pues no se bañan y demás. Su color era puro, por así decirlo, era muy negro, más negro que la noche, y era muy flaco, extremadamente flaco. Dice que parecía como un galgo, como si hubieras mezclado un galgo con otro animal, con un caballo o algo así. Era un animal muy grande, muy 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 grande, y que lo que le llamó la atención fue que cuando los voltea a ver el perro, los ojos les centellaban como de color azul fosforescente, pero no como cuando a un perro o a un gato les alumbras con una linterna, porque eso sí pasa. A cualquier animal, no solo perros y gatos, cualquier animal que le apuntes con una linterna o con una luz en la noche, les brillan las pupilas porque sus ojos son diferentes a los nuestros. Esto era algo diferente. Para empezar, el perro ahora estaba volteando hacia la cochera. Ahí no había una sola luz. Lo que los estaba alumbrando era la luz de la luna afuera de la bodega, pero hacia adentro de la bodega no había una sola luz. No había luz que reflejara en sus ojos. Parecía que sus ojos eran como de estos juguetes fosforescentes que brillan en la oscuridad, algo así. No estaban reflejando ninguna luz, sino que parecía que los ojos mismos resplandecían con una luz azulada, fosforescente, muy llamativa. Se les queda viendo el perro a ellas, a las niñas y a Clau, así como, no espantada porque el perro no les gruñó. De hecho te digo que ni siquiera estaba viéndolas a ellas. O sea, el perro, dice Clau, que estaba viendo hacia el otro lado del terreno, como esperando algo o a alguien. Pero cuando ve que se acercan a la puerta, el perro voltea a ver qué onda, ¿no? Pero realmente a ellas no les estaba haciendo caso. Incluso menciona Clau que la mirada que les dio el perro a ella le transmitió, y eso ya no sabemos si habrá sido alguna especie de comunicación o simplemente fue la percepción que tuvo nuestra amiga, pero la mirada que le dio el animal a ella le comunicó, o sea, ella en su cabeza escuchó las palabras: el problema no es contigo, vete. O sea, como si el perro se lo hubiera dicho. Ella, eso no, el perro no habló. O sea, ella eso percibió, que le dijo con la mirada del animal. Y en eso el perro las deja de ver y vuelve a voltear hacia ese otro terreno. Estaba esperando algo o alguien ahí. Entonces, a pesar del tamaño pues muy imponente del animal y su aspecto muy extraño, que no parecía un perro del todo, parecía un perro muy raro, Clau agarra a sus hijas y pasan, se siguen caminando, o sea, pasan junto al perro, siguen caminando para atravesarse, y ya que llegan al otro lado, ella voltea, Claudia voltea, se da media vuelta y el perro ya no estaba. Ya no había ni rastro de él, o sea, pero no había dónde se hubiera ido, porque si hubiera caminado hacia el lugar hacia donde estaba apuntando con la mirada, que era hacia donde habían caminado Claudia y las niñas. Y no fue para allá, obviamente. Él se quedó parado. Cuando ellas caminaron junto a él, él se quedó parado viendo hacia allá. Cruzan, ¿cuántos habrán tardado en cruzar un camino, una calle? Segundos, ni siquiera un minuto. Y cuando voltean ya no estaba. El piso, que era de terracería fuera de la bodega, no tenía huellas del perro. Las huellas de ella sí se veían marcadas, no muy profundas, porque tampoco te imaginas que era fango, era tierra, literal polvo. Pero las huellas de las niñas y de Claudia sí estaban ligeramente marcadas, las del perro no.
no había huellas y no había un lugar a donde se habían metido. Obviamente la bodega de noche se cerraba con llave, no era como que el perro se hubiera metido, no había un lugar a donde el perro se hubiera podido ir en tan poco tiempo, en segundos. Fue algo muy curioso, muy interesante. Otra cosa que menciona Clau es que los vecinos, los que le rentan la bodega o los que les prestan la bodega para que guarde sus vehículos, tienen perros. Por eso ya había pensado que eran los perros del vecino los que las niñas les habían dicho. Y dice que no ladraron. O sea, eso es muy común, ¿no? Mis perras lo hacían. Bueno, la chiquita todavía lo hace. Cuando pasa cualquier animal, un perro, un gato, por enfrente de la casa se ponen a ladrar como locos. Aquí más porque eran varios perros. Entonces, al haber olido a este animal extraño y desconocido en su terreno, en su territorio, hubieran ladrado, y no ladraron, no hicieron el más mínimo ruido los perros de los vecinos. Eso me pareció muy curioso, muy extraño. Dice que no sabe qué fue esto. Supongo que nuestra amiga deduce que era un nahual o algo similar, porque me mencionó que a ella le gustan los videos de hombres lobo y de nahuales, pero a ciencia cierta obviamente no lo sabe. Dice que unos días después de este extraño, curioso acontecimiento, de este avistamiento extraño que tuvo, un chico de ahí de la cuadra que vivía en esa calle sufrió un accidente muy desafortunado en ese lugar. Entonces ella lo relaciona y cree que el perro estaba vigilando al chico, como que sabía que algo iba a pasar y lo estaba protegiendo. El chico no falleció. Entonces ella cree que el perro algo tuvo que ver, como que lo estaba cuidando. Por eso veía hacia allá, porque hacia donde veía fue donde ocurrió el accidente, justo en ese punto. Entonces ella dice que a lo mejor el perro estaba ahí como protegiéndolo, que era un ser, un guardián de este muchacho, pero no lo sabe. ¿Qué es lo que opino yo? Yo no creo que sea un nahual, o sea, un brujo que se convierte en perro. Yo no creo. ¿Por qué? Porque no todos los nahuales son malos. Yo sé que aquí en México se tiene esta creencia y esta leyenda, y normalmente los encuentros con nahuales siempre son atribuidos a algo negativo, y les temen a los nahuales y demás. Pero si se ponen a revisar la mitología antigua azteca, la mitología nahua en general, antes de que llegaran los españoles, los nahuales no eran seres de oscuridad, seres malvados. No eran como las brujas, por ejemplo, las Tlahuelpuchi, que les he hablado mucho en muchas ocasiones porque es una figura mitológica de México que me encanta. Es la famosa bruja que se convierte en pájaro, como en un guajolote, dicen los que las han visto, que parecieran guajolotes, o sea, pavos que pueden volar, negros, con cara de mujer. Esas no es un invento, porque hay leyendas que claramente son inventos ya una vez que entra la religión católica, ¿no? Cuando llegan los españoles. Por ejemplo, en la leyenda de la Llorona como tal, yo no creo. Yo tengo una opción una posición respecto a la Llorona, que ya hice un video que fue muy controversial por ahí del Halloween del año pasado, de 2021, que no es un fantasma. Todas estas historias que podrían sonar absurdas de que la mujer que ahogó a sus hijos y demás, yo creo que es simplemente una historia inventada. Pero sí había una entidad femenina que salía del lago de Texcoco a llorar desde mucho antes de que llegaran los españoles, que era una diosa azteca. Era Cihuacóatl, si no mal recuerdo el nombre de la diosa. O sea, la Llorona no es un fantasma, es una deidad o es una entidad que ya estaba aquí desde hace muchísimos cientos de años antes de que llegaran los españoles. Entonces, ese tipo de leyendas, pues yo creo que sí son leyendas, historias inventadas que pasan de generación en generación. Pero en el caso de las brujas, es muy curioso porque ellas, las Tlahuelpuchi, que ya se hablaba de ellas desde los tiempos de los aztecas, ya eran atribuidas al mal. O sea, los aztecas veían a estas brujas como seres malvados porque se chupaban a los bebés igual que ahorita. Y no, el bautismo no ayuda en nada. Pues ya les conté la historia 2 veces, una vez en el podcast y hace poquito le hice episodio individual porque me encantó esa historia, de una suscriptora de Tlanepantla, Estado de México, que su sobrina se la chupó una bruja, literalmente. O sea, ellos la encontraron ahí sin vida, sin sangre a la niña, una bebé de meses de edad, creo que de 4 o 5 meses de edad, y estaba bautizada, y aún así se la llevó la bruja, ¿no? Se la chupó literalmente la bruja. De los aztecas también decían que eran malos estos seres, eran vampiresas literalmente, monstruos que se convertían en aves. Pero los nahuales no. Los nahuales, de hecho, en tiempos de los aztecas, solamente los sacerdotes de mayor poder, por así decirlo, tenían esta habilidad de convertirse en animales, y la mayoría usaban este poder de hacerse animales para proteger a la gente. Literalmente eran como sacerdotes, soldados de élite. Incluso hay una crónica muy interesante no me acuerdo qué cronista español, no me acuerdo si era de Lope de Vega, no me acuerdo de quién, pero hay una crónica que está escrita no como leyenda, sino como algo real, que un grupo de españoles se enfrentan a una mujer que ante sus ojos se convierte en águila, y ella los ataca a ellos, y les estaba impidiendo el paso porque ellos pues eran conquistadores, estaban yendo a algo, se iban a apropiar de algo, de algún terreno,
de algún territorio, y esta mujer ante sus ojos se convierte en águila y se les echa encima, los empieza a atacar. Y él narra eso en una crónica, y dice que era una nahuala. No todos los nahuales son malos, ¿no? O sea, sí habrá algunos actualmente que sí harán fechorías, porque hay muchos relatos también de hombres, normalmente son hombres que se transforman en animales y entran a robar que el ganado, que alguna mujer, que alguna muchacha la siguen, que los quieren espantar. En fin, sí debe haber nahuales malvados, brujos que se convierten malvados, pero hay otros que no. Entonces yo creo que esto no era un brujo, yo creo que era un ser más bien etéreo, un espíritu que tomó forma de perro, y no era un ser malvado, quizá no, porque no les hizo nada a estas niñas. La niña chiquita sí se espantó pues por el tamaño del animal, pero la otra, la grande, no, y Claudia tampoco. O sea, no, nos decía Tara Chakra, ¿cómo saber cuando una entidad o un espectro que se te aparece, cómo saber si es bueno o malo? Lo primero que te hace sentir. Así, y ella nos decía, a lo mejor estás viendo a tu abuelita, lo que tú crees que es el fantasma de tu abuelita, pero te está carcomiendo un miedo terrible. Tu sexto sentido, tu sentido común, como quieras llamarlo, te está advirtiendo que eso que está ahí, aunque se ve como ella, no es tu abuelita. Eso es como un tip que nos dio Tara. Bueno, a mí pues no me ha servido porque nunca he tenido una experiencia paranormal, pero a todos aquellos que han tenido experiencias paranormales, que han tenido encuentros con espectros, con fantasmas, con seres que no son físicos, puede que les ayude ese consejo, ¿no? De cómo identificar a un ente bueno de un ente malo. En este caso, siguiendo esa lógica, este ente en forma de perro no era malvado, a pesar de que se veía atemorizante, quizá porque era un perro gigante, negro, muy flaco, feo incluso, no era un ser malvado. Y lo que me hace también pensar que era un ser etéreo y no un ser de carne y hueso, o sea, no un nahual, era que desapareció, literal. O sea, no fue como que se fue caminando, no, o sea, desapareció, se esfumó. La leyenda del Cadejo, que todos conocen que es un perro negro y un perro blanco, que el perro blanco se supone que es Dios o una fuerza de Dios y el perro negro una fuerza del diablo. Por ejemplo, eso ya tiene influencia española, influencia católica, pero esa leyenda del perro blanco y el perro negro ya se contaba no solo en México, en toda América Latina desde mucho antes de que llegaran los españoles, y en todos los territorios es diferente. En la mayoría de territorios mexicanos son los cadejos, que son el perro blanco y el perro negro. El blanco es bueno y el negro es malo, y casi siempre se le aparecen a los borrachos, según las leyendas. Pero hay otros territorios en Centroamérica, en Sudamérica, que solamente hay un cadejo, y es el cadejo negro, el perro negro. Algunos dicen que es bueno, que es malo, que es como los duendes, es bueno dependiendo de a quién se le aparezca. Dicen que si el cadejo negro se le aparece a una persona buena, no le va a hacer nada, pero que si se le aparece a un güey, a un borracho que estaba en la calle a altas horas de la noche, borracho, jugando con mujeres, a ese sí le va a hacer algo. Es lo que dice la leyenda. Hay muchos encuentros con este perro, que coincide con la leyenda de los Hellhounds, de los sabuesos infernales de Europa, sobre todo de Reino Unido, que ya te he contado muchísimos encuentros de suscriptores míos con estos seres, que no es un perro, es una entidad, es una fuerza de bajo astral, o quizá no es de bajo astral, quizá simplemente es una fuerza etérea que toma la forma de un perro negro para materializarse en nuestro mundo. Entonces, pues bueno, este ser al parecer, creo yo que era el Cadejo, que era un Hellhound, lo que vio nuestra amiga, pero como ella era una buena persona y sus hijas también eran niñas inocentes, chiquitas, no les hizo nada. Él estaba ahí por otra cosa, y por coincidencia lo vieron, porque aparte de algo que no me había caído el 20 hasta ahorita, cuando ella mete la moto a la bodega, el perro no estaba. O sea, el perro apareció en segundos, así como desapareció. O sea, no era un nahual, no era un ser físico, era algo más. Y que parece ser que era bueno, o quizá era malo, pero no iba por ellas. Entonces, pues bueno, simplemente fue la suerte de haberlo visto, la fortuna, la coincidencia de haberlo visto, pero no iba con ellas, iba a otra cosa. ¿A qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, eso es lo que yo creo. ¿Qué opinas tú, querido amigo, querida amiga de esta historia? ¿Has tenido algún encuentro con un perro negro que no era un perro, que se veía como un perro pero era otra cosa? Déjamelo aquí abajo en los comentarios del podcast, o si es una historia larga, puedes mandarla a mi correo electrónico. Muchas gracias, Claudia López, déjame ver si dije bien tu nombre. Sí, Claudia López, muchísimas gracias. Un abrazo a ti y a tus pequeñas hijas. Sigue trabajando, sigue consintiéndolas. Gracias por enviar el relato, y espero que sigas disfrutando de mi contenido. Ahora vamos a pasar al tercer y último relato del primer bloque, queridos amigos y amigas, que lo titulé
algo en el closet de mi padre. Y esto lo envió mi amigo Gonzalo Hernández. Me lo mandó a mi correo electrónico. Y es una historia muy corta, pero sumamente misteriosa, enigmática, indescifrable, que en lo que nos vamos a tardar en este relato, más que en el relato como tal, es en el análisis de qué fue lo que pudo haber sido, según las leyendas del mundo y relatos que me han llegado, similares a este. Dice nuestro amigo Gonzalo que es un suscriptor bastante reciente y que le gustan mucho mis videos. Muchas gracias, amigo, espero que sigas disfrutando de mi contenido. Y menciona que su padre vio al mismísimo demonio dentro de su habitación cuando apenas tenía 12 años. Esto es lo que se encontraba en el closet de su papá. Según él, el mismísimo demonio, el mismísimo Satanás. Que bueno, saben que yo no creo en la existencia de Satanás ni en ningún demonio como los católicos piensan. Yo creo en los seres de bajo astral, sí, que son energías, que son seres quizá pensantes. Yo creo que no son pensantes, yo creo que simplemente es como una mala energía, como cuando alguien te pega un bostezo, o como cuando estás con alguien que es muy negativo, que ya sabes, el típico amigo, típica amiga, que no habla de otra cosa más que de quejarse de su vida. Ese tipo de personas, cuando estás con ellas durante un tiempo prolongado, después de que se va, tú te sientes mal, te sientes como cansado, te sientes como... Pues sí, como si te hubieran succionado, ¿no? La energía vital. A lo mejor tú tenías tu día normal, tenías pila, traías pila y todo. Y después de estar con este güey o con esta vieja, te sientes así de, güey, ¿qué me pasó? Me dio mucho sueño, me siento mal. Yo creo que algo así son estos seres de bajo astral. Más bien son simplemente energías negativas, tal cual, que te bajan tu energía, por así decirlo. Porque se alimentan, no quiero decir se alimentan, pero te absorben esa energía positiva que tú traías, ¿no? Yo eso creo que es lo más parecido a demonios que hay. Seres, si quieres llamarlos seres, de otro plano. Para mí los demonios, como dicen los católicos, yo no creo en ellos, mucho menos en Satanás, ni en nada de esto. No creo que Satanás haya existido, ni que haya sido este ángel caído, yo no creo. Pero vamos a escuchar la historia, y es importante que conozcan mi postura para saber que estoy siendo, digamos, objetivo, ¿no? Tampoco estoy diciendo, sí, vio a Satanás este señor. Tampoco, estoy poniéndome en el centro, a ver qué fue. Pero bueno, dice que en alguna ocasión, cuando el papá de Gonzalo, vamos a llamar al señor Eduardo, vamos a llamarlo Eduardo, para que no esté diciendo todo el tiempo, el papá de Gonzalo, vamos a llamarlo Eduardo. Dice que en una ocasión, una noche, cuando tenía alrededor de 12 años, era un niño, tenía un closet, en su cuarto él estaba dormido, estaba acostado en su cama, tenía un closet, ahí como muchos de nosotros, pero el closet estaba cerrado con candado. Porque no sé si les ha pasado que hay closets ya muy viejos que las puertas se abren solas. De hecho, la mía no lo ven aquí, pero esta ahí ya está, la rompí y no cierra bien. Entonces, hay unas que se abren por completo y hay que sostenerlas con algo. En este caso, tenía un candado. Este closet lo cerraban con un candado para que no se abrieran en las noches. Entonces, el niño, bueno, el entonces niño, el papá de nuestro amigo Eduardo, se va a dormir normal, pero en la madrugada le dan ganas de ir al baño, le dan ganas de hacer pipí. Él se despierta, se levanta de la cama y cuando se disponía a salir de la habitación, ve que en el closet había una figura. Y aquí ya no entiendo que si el ser estaba parado afuera del closet o si el closet estaba abierto y el ser estaba dentro. Porque si era esta segunda opción, es aún más aterrador. Porque te digo, el closet no era que estuviera cerrado así nada más o sostenido con una puerta o algo así. Estaba cerrado con candado y la llave solo la tenía el niño, Eduardo. Entonces, ahí no entiendo muy bien cómo lo deja nuestro amigo, pero si era así, que estaba dentro el ser, pues era aún más aterrador. Este ser era una figura humanoide. Sus facciones no se podían ver tan claramente porque estaba en la oscuridad, pero sí el niño veía perfectamente la silueta de este ser, que dice que era humanoide, que su cabeza y lo que eran sus piernas eran patas y una cabeza de chivo, de cabra, y que los ojos era lo que sí se veía bien en la oscuridad. Esa era la única facción que se veía porque eran rojos y brillaban en la oscuridad. O sea, era una figura humanoide, el torso humanoide, los brazos de humanoide de una persona, pero la cabeza era de un chivo y él podía ver claramente las orejas, los cuernos retorcidos, el hocico alargado, y las piernas no eran piernas, eran patas de chivo, muy gruesas, peludas, con pezuñas, y lo único que se veía claramente en la oscuridad eran estos ojos rojos refulgentes, que incluso esos mismos iluminaban brevemente el rostro, y veía las características de este ser, que solamente se veía la silueta en la oscuridad, dentro o afuera del closet. Eso es lo que no queda muy claro. El niño, Eduardo, se queda pasmado, obviamente. Él ya hasta las ganas se le quitaron de ir al baño. Se queda pasmado viendo así de... Seguramente les ha pasado que en la noche despiertan, abren los ojos y ven un montón de ropa que pareciera un ser.
y de repente dices, güey, ¿qué es eso? Que no te acuerdas que lo dejaste ahí. Y de repente dices, es la computadora, la dejé abierta. O es mi sudadera, parece que es una persona, pero es la sudadera sobre la silla. Yo qué sé. El niño se queda así, tratando de encontrarle forma a eso que estaba en el closet. Pero por más que le buscaba, por más que buscaba que no fuera lo que él creía que estaba viendo, sí lo era. O sea, sí era esta silueta humanoide con cabeza y piernas de chivo y los ojos rojos. Entonces el niño se queda ahí, me dice que empieza a recitar unas palabras, el ser. No sé, no sé si era arameo, no sé qué estaba haciendo, pero el ser empieza a pronunciar unas palabras que el niño no entendió en otro idioma y de repente desaparece, literalmente se esfuma. Esta sombra, este ser, esta entidad que estaba ahí en el closet desaparece después de recitar estas palabras. Dice Gonzalo que su papá le cuenta que este momento en el que se quedó parado frente al ser y el ser recitando estas palabras habrán sido 3 minutos, pero 3 minutos que a él se le hicieron como 3 horas, algo eterno. Obviamente estaba muerto de miedo el niño porque era un niño, y desaparece y se va. Pero a partir de ese momento de su vida, Eduardo empezó a cerrar no solo con candados, sino con cadenas, todos los closets de las casas en las que ha vivido hasta la fecha. Ponía todas las noches en la casa hasta ahorita con sus hijos y casado, le pone cadenas a la puerta y cierra con llave el candado para que no vaya a salir. Dice que desarrolló una fobia, un miedo muy extremo a los closets a partir de esa experiencia, porque piensa que alguna noche en la que despierte va a toparse con el closet abierto y se va a topar con este ser horrible que él pues interpretó como el demonio. Incluso me menciona mi amigo al final que yo qué opino que haya sido. Gonzalo, primero que nada, muchísimas gracias, un enorme abrazo y un saludo para ti y para tu papá. Y pues la verdad, yo no te puedo decir que sí haya sido el diablo. Es muy común, sí, es muy común que la gente católica, no solo la gente católica, las personas asocien, y lo estaba viendo en un comentario de un suscriptor hace poco, muy sabio, creo que fue en el video de la Biblia de Colbrin, que decía, los católicos siempre le van a buscar una explicación de fe a los fenómenos inexplicables. Los escépticos, hombres de ciencia, siempre van a buscar una explicación por medio de la ciencia. Pero yo creo que hay cosas que no puede explicar ni la fe ni la ciencia. Eso lo puso un suscriptor y me gustó mucho ese comentario. Algo así lo puso, obviamente lo escribió mejor, pero algo así dije, es verdad. O sea, obviamente siempre vas a buscar desde tu zona de confort explicar lo que no puedes entender. Por eso nuestros antepasados de todo el mundo, para ellos no eran terremotos, no era el movimiento de las placas tectónicas, para ellos eran los dioses furiosos, para ellos no era una erupción de volcán, eran los dioses furiosos, para ellos no eran las temporadas de lluvias, eran los sacrificios que hacían a los dioses de la lluvia, porque ellos no entendían cómo funcionaba el mundo científicamente, ¿no? Lo mismo hasta la fecha. Esta cosa que ve nuestro amigo, obviamente si eres católico, lo mismo que el chico de Colombia que nos contó que vio un ser igual con patas de cabra brincando de techo en techo, yo le decía, no era el diablo. O sea, él me lo mandó y me decía, era el diablo en Cali. Yo creo que no era el diablo. Yo digo que no es el diablo porque yo no creo en el diablo. Y mucho menos en la representación esta católica que hacen así del macho cabrío. Porque de hecho, no sé si ustedes sabían, pero la representación del diablo, como lo ponen en los grabados más antiguos, un hombre de barba y demás, era una representación racista de, no me acuerdo de qué tribu, igual de Medio Oriente. O sea, querían, desde ese momento, por eso yo no creo en ninguna religión, era un dogma que ya buscaba, ser una autoridad, una dictadura ideológica para la gente ya desde hace miles de años en Medio Oriente. Entonces había, no me acuerdo qué pueblo era, que se veían así. Obviamente era Medio Oriente, era gente morena, de barba, ¿no? Y querían que asociaran a esos hombres, a ese pueblo, con el mal. Por eso representaban al diablo así, con barba, de piel roja. No era que era roja, los querían hacer ver muy morenos, casi negros. No me acuerdo si eran de África, no recuerdo bien la verdad qué pueblo era. Pero por eso al diablo lo representaban así, porque querían que se pareciera a ese pueblo para que la gente aprendiera a odiar y asociar con el mal a ese pueblo, a los practicantes del cristianismo en ese entonces, ¿no? O sea, por eso a mí esa no es la representación del diablo, porque no es la representación de una entidad, es la representación de un hombre con un cierto interés para que odiaran a otro tipo de hombres. Por eso yo no creo en nada de esto. También a los cananitas los describían en los textos antiguos cristianos y abrámicos y judeocristianos y sus variables. A los cananitas los describían como con cabeza de perro.
Y no era que tuvieran cabeza de perro, era que eran igual de este pueblo, de los cananitas, igual otro pueblo del Medio Oriente, si no me equivoco. Y pues por sus características era una descripción racista. Era como si tú te refirieras hacia cualquier gentilicio, hacia cualquier raza asiática, africana, latina. Era como si nos dijeran, es que tiene cara de perro. No es que tengas cara de perro, es pues porque así era más bien una descripción racista llena de odio. No era que tuvieran cabeza de perro, era una descripción racista para que la gente desarrollar este miedo, este odio, e incluso los veían como inferiores. Ellos también decían que tenían cabeza de perro porque decían que ellos ladraban, que no hablaban, que ladraban como perros. No era que ladraban como perros, era un idioma que ellos no entendían. Era racista, era racismo, simplemente. Pero pues en los textos antiguos se plasma de cierta forma y hay gente que lo lee de manera literal. Por eso yo no creo que haya sido el diablo. No creo que haya sido un demonio en específico. No un demonio como la gente piensa. O sea, esta interpretación del diablo con cabeza de chivo y patas de chivo, nada tiene que ver, ¿no? Pero pues puede ser que sí haya sido un ser de bajo astral. Sí podría ser un ser de bajo astral que quizá no lucía así, pero tu papá lo vio, lo interpretó así, porque era una sombra. Es como cuando ves figuras en las nubes. Tú le dices, yo le veo forma de dragón, y a lo mejor el que está junto a ti te dice, yo le veo forma de perro, y otro te dice, yo le veo forma de barco. A lo mejor él, al ver esta sombra, siendo católico, lo asoció de inmediato al diablo y dijo, tiene cabeza de cabra, patas de cabra. Y a lo mejor no era cierto, a lo mejor era otra forma, pero eso fue lo que él pudo ver a sus 12 años, interpretar a sus 12 años como católico. ¿Cuál es el mal definitivo de los católicos? Le digo siempre, el diablo. Entonces por eso ellos siempre asocian todo al diablo. Y si no me creen, vean cualquier video que subo de reptilianos, de duendes, de Wendigo, de lo que sea, y no falta el güey o la persona que pone, era un demonio, y lo que hay que hacer en ese momento es llamar a Dios y implorar la sangre de Cristo y no sé qué. Y es como de, güey, no, o sea, los reptilianos, si es que existen, son seres físicos. Y le comenté hace poco a una señora, a un señor, no me acuerdo qué era, le puse, sí, si se te avienta un cocodrilo de 3 metros, tú llama a Dios y te va a ayudar. Sí, sobrevives al ataque, sin duda. Obviamente no. Entonces, pues bueno, eso es mi opinión. Yo creo que sí era un ser de bajo astral, lo que vio tu papá. Lo que me parece más interesante es estas palabras que estaba recitando. No sé qué haya sido. Sí era un ser de bajo astral. Si lo quieres llamar así, era un demonio. Pero no era un güey ahí. O sea, si hubiera prendido la luz, no hubiera visto un güey de piel roja, bigotes, barba puntiaguda y cuernos. No. Los seres de bajo astral no tienen forma. Es como lo que digo del Wendigo. El Wendigo lo representan como un esqueleto de vaca con cuerpo humanoide. Pero no, el Wendigo no tiene forma. Es un espíritu, un demonio que se decía en las antiguas leyendas de los Algonquin que poseía a la gente. Y la gente se volvía caníbal al estar poseída por el Wendigo. Pero el Wendigo no tiene un aspecto físico. Entonces, sí era un ser de bajo astral, un demonio, si quieres verlo así, pero no era el diablo, no era Satanás, en mi opinión. Pero bueno, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias a tu papá, un abrazo enorme a los dos. Y ahora sí, amigos, vamos al primer corte del programa. Aprovechen la cortinilla si tienen que ir al baño, rellenar la botana, rellenar la bebida, y regresamos con el segundo bloque, que solamente es un relato, pero uno muy largo, muy interesante, ocurrido en México, que precisamente tiene que ver con las brujas. Así que vamos al corte y regresamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta al segundo bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, emisión número 94. Ya, ahora sí, la siguiente semana estamos a un mes de llegar al episodio 100. Todavía sigo pensando qué vamos a hacer de episodio 100, pero seguramente será un evento especial. No sé si vaya a ser en vivo, no sé si vaya a ser grabado. Quiero traer invitados. Quiero traer a Uriel, de Relatos de la Noche. Quiero traer a Mar. Quiero traer a Kaiden. Sobre todo a ellos tres, para que esté como 100% de terror. Ya a Carmelo lo invitaré a Los Amos del Multiverso para que platiquemos de cine, más quitándonos este tema del terror. Pero bueno, ojalá que puedan. Voy a hablar con los tres y si se puede, armamos algo en vivo. Yo sé que Kaiden está súper puesto porque ya traemos un podcast ahí pendiente desde hace meses. Pero tengo que hablar con Mar y tengo que hablar con Uriel. A ver qué onda con ellos, a ver si pueden. A lo mejor le digo a Daniel también. Y estamos platicando todos ahí chido, en vivo o grabado. Pero esperen ese episodio número 100. Y ahora sí,
Bueno, antes de empezar con el relato, te recuerdo que le des like al video, te suscribas, me sigas en TikTok, en Instagram, en Facebook, que compres mi libro Demonios de Luna Llena en Amazon, hay entregas a todo el mundo, que me sigas en mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso. Todos los links que te acabo de decir están aquí abajo en la descripción. Si estás en Spotify, te mando un enorme abrazo, mucho cariño. También en iVoox, gracias por escucharme por allá. Que en iVoox, por cierto, estamos en puros números verdes, muchas gracias. Y en Spotify también ya son números que jamás pensé que fuéramos a alcanzar. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están también allá en Spotify y en iVoox. Y ahora sí, vamos a empezar con el relato de esta suscriptora que se llama Nala, que es de mi edad, 24 años de edad, y que nos demuestra en esta historia lo que les vengo diciendo desde el primer bloque. Lo que da miedo, lo que debería asustar a la gente, en realidad no son los duendes, ni los fantasmas, ni las sombras en la noche. Esos seres no te pueden hacer nada. La verdad, no te pueden hacer nada. Obviamente si se te aparece le tienes miedo porque es algo que desconoces, es algo que no ves todos los días, pero no te van a hacer nada. Un duende no te va a hacer nada, una sombra. De hecho, te digo que hay cosas en las que yo no creo, cosas paranormales, muchas en las que yo no creo, pero las personas, los seres de carne y hueso, eso sí te pueden hacer daño. Y ahorita te voy a hablar de estos seres de carne y hueso que de cierta forma creo que sí existen. A lo mejor no sé si, como dicen las leyendas, nunca he vivido algo similar. Las brujas. Aquí, brujas de Querétaro, que realmente aquí no vamos a hablar, las antagonistas de este relato no son tlahuelpuchis, no son mujeres que se convertían en pájaro, o al menos nunca la vio nuestra protagonista ni sus padres, pero eran una enfermera y una doctora del hospital de Querétaro, de un hospital en Querétaro, y ellas eran, al parecer, brujas, que estuvieron a punto de que esta chica Nala no nos hubiera podido contar este relato. Así que vamos a escuchar porque es algo realmente aterrador, es un terror de la vida real entremezclado con un terror sobrenatural. El velo que hay entre ambos, la línea que hay entre la realidad y la ficción en esta historia, entre lo fantasioso, si lo quieres ver así, es muy delgada. Parece que se fusionan a la perfección. Menciona Nala que ella nació en Querétaro, te digo, en el 98, es de mi edad, en una familia privilegiada. Dice que su familia tiene dinero, viven bien, desde siempre han vivido bien, etc. Dice que cuando estaba embarazada de ella, su mamá, cuando estaba ya a punto de nacer, había una doctora, la doctora que la atendía, supongo que en el hospital, la que estaba a cargo de su mamá. Dice que la veía raro siempre, que su mirada era extraña y como que preguntaba cosas de más referente a la bebé que estaba por llegar, que era nuestra amiga Nala. Dice también que otra cosa extraña era que ella y el papá de Nala, o sea, los dos papás de Nala, se la encontraban con muchísima frecuencia en la calle. O sea, prácticamente diario se la encontraban, cosa que no tenía sentido. Ellos no sabían dónde vivía la doctora, pero, o sea, hay veces que ni siquiera ves a tus vecinos. Yo tengo semanas sin ver a uno de mis vecinos, al que vive al lado de mi casa. O sea, qué tan probable, y vive junto a mí, o sea, y no lo he visto en semanas. Entonces, qué tan probable es que coincidas diario con una señora que no es tu vecina, no vive en tu calle ni en tu cuadra. ¿Qué tan probable es? Eso se le hacía muy raro, sobre todo a la mamá, porque a la mamá también le tocó topársela sola. Y sí la ponía un poco nerviosa porque era como de, ¿por qué me está siguiendo? ¿O me está siguiendo? ¿O solo es paranoia? ¿O es coincidencia? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces era algo muy raro, que eso ocurre desde antes de que nazca Nala. Esto fue en los meses que estaba embarazada su mamá de ella. En fin, pasan los meses así, encontrándose a la doctora, yendo a las consultas. La doctora actuaba medio raro, pero realmente no había pasado nada que fuera una red flag como tal, ¿no? Entonces, bueno, pasan los meses y llega el momento del nacimiento de Nala. No menciona en qué mes es esto, pero bueno, llega el momento. A la mamá, al momento que, o sea, el día del parto, la doctora le presenta a una enfermera que la iba a asistir durante el parto. Una enfermera que parecía ser que era muy cercana a la doctora por cómo se hablaban y cómo habló de ella. Eran muy cercanas, no hermanas, pero sí muy amigas, o eso percibió la mamá de nuestra amiga. Y además otra cosa era que el sentimiento, lo que le transmitía esta enfermera a la mamá era muy similar a lo que le transmitía la doctora. Se sentía como observada, se sentía como que sin preguntar cosas, se sentía como muy inquisidora. La mirada, la presencia de esta señora, de la enfermera, la veía mucho su barriga de la embarazada, con una mirada que sin decir una sola palabra le daba miedo, le inquietaba, le decía que algo estaba mal respecto a esa mujer y a su amiga, la doctora. Era algo pues muy curioso, ¿no? Muy inquietante. Pero bueno, llegó el día del nacimiento
llega la mamá con la doctora, con la enfermera, para que nazca la bebé. Y la mamá ya le había contado días antes al papá de Nala sobre esta enfermera y sobre la doctora, que estaba inquieta. Entonces le dijo que tenía como un mal presentimiento, como que no le daban buena espina la doctora y la enfermera, y le dijo al papá: estate al pendiente, en cuanto salga la niña, en cuanto la saquen a la niña y veas que está bien, que llora, todo normal, no la pierdas de vista. O sea, una vez que salga del cuarto del parto, no sé cómo se llame, del quirófano, una vez que salga del quirófano y la vayan a llevar a los cuneros, no la pierdas de vista, sobre todo si la tienen estas dos, porque yo no confío en ellas, ni en la doctora ni en la enfermera. Entonces el papá, se puso al pedo el señor, y sí, no se despegó de ni la enfermera, ni la doctora, ni de la niña en ningún momento. Cuando limpian a la bebé, que sale Nala, ven que la mamá está bien, ella está bien, le dan la típica nalgadita, le limpian la placenta, todo. Después de que hacen todo ese show, la enfermera precisamente es la que recibe a la bebé, la ve la mamá, y la enfermera se sale con ella, y el papá se sale junto con ella, la empieza a seguir, y él, desde el momento en que salen del quirófano, como que dedujo que algo no estaba bien, porque la enfermera no se dirigió hacia los cuneros, se dirigió a otro lado. Parecía que como que iba a bajar, de hecho se subió al elevador y él vio que bajó unos 2 pisos. Se le hizo raro, dijo: allá no están los cuneros, ¿por qué lleva para allá a la niña? Afortunadamente, en eso pasa otro doctor del hospital y le pregunta al papá, el papá de Nala le dice: oiga doctor, ¿es normal que esta enfermera se haya llevado a mi hija para tal piso? Porque vi que se subió al elevador y bajó y los cuneros están acá. Y el doctor se sorprende y le dice: no es normal, ahorita vengo, a lo mejor es una enfermera nueva y no sabe. Entonces el doctor se va y después de unos minutos regresa el doctor con la enfermera y la bebé. Y la enfermera así como no enojada, pero como frustrada de que no me salió, ¿no? Y el papá así como de desconfiado, ¿no? Así de ¿por qué se fue para allá? En fin, él se percata, él se encarga de corroborar que lleven a la bebé al cunero, y ya que está ahí ya estaba un poco más tranquilo, pero sí estuvo a punto de llevársela a donde, quién sabe, esta enfermera, de no haber sido por este doctor que pasó en el momento exacto y que fue a buscar a la enfermera. Pero si no, quién sabe qué hubiera pasado y no estaríamos contando esta historia ahorita. Y ahí pareciera que todo habría quedado ahí, ¿no? O sea, la mamá dijo: bueno, ya no voy a tener que volver a ver a estas mujeres que tan mala espina me daban, ni a la enfermera ni a la doctora, y aparte ahora ya había desarrollado una especie de resentimiento, rencor contra ellos, contra ellas, porque prácticamente ya había confirmado que sí se querían llevar a la niña por alguna razón. Eso también es algo muy común en América Latina, en México, supongo que en otros países también, pero aquí sí es muy común, no por brujería, pero que se lleven a los niños de los hospitales, pues para tráfico de ciertas cosas, ¿no? Que pinche algoritmo, ya me había puesto en amarillo uno de los videos últimamente, el de Duncan, el de la semana pasada, ya me lo había puesto en amarillo, así que voy a tener cuidado con las palabras, con el algoritmo, pero ya saben, o sea, no tiene nada que ver con brujería, es otro tipo de cosas horribles y nefastas para lo que quieren estos bebés. Es común que se roben a los bebés en los hospitales, sobre todo en hospitales públicos, pero bueno, el punto es que todo pasó, dijo: ya no tengo que ver a estas viejas nunca más en la vida, la mamá, pero se seguía encontrando a la doctora y a veces a la enfermera en la calle, igual que cuando estaba embarazada, se la seguía encontrando y no tenía sentido, porque aparte, bueno, dices tú, ok, por estadística a lo mejor no es muy probable, te digo, era algo extraño, algo poco común encontrarse con tanta frecuencia a la doctora en la calle, pero ahora también a la enfermera. O sea, ¿qué tan probable era encontrarse a las dos todos los días prácticamente en la calle? Y no era siempre en el mismo rumbo, que eso era lo curioso. O sea, no era como que... Porque si te la encuentras siempre en la misma calle, a lo mejor es porque a lo mejor tiene aquí una tienda, o viene siempre a esta tienda, o aquí toma el camión, algo así. Pero eran en diferentes rumbos, en diferentes calles, y siempre se las encontraba. La niña ya había nacido, ya tenía meses de edad. Era como, güey, aquí hay algo raro con estas dos mujeres. En una ocasión, ya habían pasado varios meses, no sabe cuántos, a ciencia cierta Nala, pero fueron menos de 6 meses, porque ella tenía menos de 6 meses de edad. En ese momento, el papá sale de viaje por trabajo, por un viaje de negocios, y como todavía estaba muy chiquita y la mamá pues todavía le estaba agarrando la onda a ser mamá, decidió irse con una amiga suya en el tiempo que no iba a estar su esposo. La amiga, que vivía con su esposo. Entonces iba a estar viviendo con este matrimonio, la mamá con Nala, en lo que llegaba el papá, en lo que regresaba de viaje. Entonces, bueno, se fue con ellos, estaban ahí en la casa, pero regresan, tuvo que regresar a recoger unas cosas que necesitaba para la bebé. Regresa a la casa y se topa
con que el portón de la entrada, que era de metal, de un metal muy grueso, era de estos portones para coche, o sea, no era una reja, era un portón de metal de esos pesados, estaba como chueco, como abollado, parecía como si un coche se hubiera estrellado contra él, y estaba abierto. Entonces la mamá, obviamente la señora vio y dijo, no mames, se nos metieron a robar, algo pasó. La mamá inmediatamente le marca a su amiga con la que se estaba quedando, le habla al esposo, al esposo de ella, de la amiga, y llaman a la policía. Y en efecto, llega la policía, parecía apuntar a que se habían metido a robar, y en efecto, la policía analiza la situación, entra a la casa, y sí, se habían metido a la casa. Nunca pudieron determinar cómo lograron abollar ese portón en cuestión de pocas horas, porque fue en lo que ella se fue a casa de la amiga, supongo que dejó allá a la bebé, a Nala, y regresó por cosas. En ese tiempo abollaron el portón a plena luz del día. Obviamente esto fue en el 98, no había cámaras, no era tan común encontrarse con cámaras, sobre todo en una casa. A lo mejor en un edificio sí, pero en una casa no. En una casa de una familia no había, era muy difícil, a menos que fueran multimillonarios o que tuvieran, no sé, algo muy importante ahí. Normalmente no había cámaras como ahora, que todos los lugares tienen cámaras, ahí no. Pero lo curioso era que a plena luz del día, que nadie hubiera visto cómo enchocaron ese portón, ¿no? Y que hubieran visto que se metió a alguien a robar y no hubieran hecho nada, era algo curioso. Pero entran a la casa, o sea, ya después de que los policías checan todo, entran a la casa a verificar, la esposa se pone a buscar, la señora se pone a buscar, y no le habían robado nada. O sea, no faltaba nada en la casa. Así estaba la casa hecho un desmadre. Estaba patas arriba. Los sillones volteados, las mesas en el piso, las cosas de los estantes estaban regadas por toda la casa. O sea, sí se habían metido y claramente habían hecho un relajo. Pero no le habían robado nada. Todo estaba ahí. Escrituras de la casa, dinero, joyas, la televisión, el estéreo, todas esas cosas que normalmente se roban. Todo estaba ahí. Entonces decían, o sea, ¿qué vinieron a hacer? Y entonces también del esposo, todo lo del esposo estaba ahí, sus relojes, sus anillos, todo lo que era del papá de Nala, todo estaba ahí, no habían robado nada, pero sí habían hecho un desmadre en la casa. Pensaron que habría sido una venganza personal contra alguno de ellos, ya sea contra el esposo o contra la esposa, y en eso lo único que estaba, o sea, que era como curioso, que indicaba quizá la razón por la que se habían metido a la casa, se encontraba en la cocina. En la cocina, la señora, la mamá de Nala, encuentra una vela de color rojo. Aquí no menciona si estaba prendida o apagada, pero había una vela chiquita, roja, en la cocina. Era lo único que era extraño. O sea, sí, bueno, todo estaba fuera de su lugar, pero lo único que estaba como fuera lo único que estaba fuera del lugar, metafóricamente hablando, era esa vela. O sea, todo lo demás estaba ahí, tirado, pero estaba. Y esa vela no era de ellos. Ellos no tenían velas, mucho menos rojas. Entonces, ahí fue algo extraño. A la señora se espantó al ver eso, dijo, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué es todo esto? Era extraño, o sea, no tenía sentido. Hubiera tenido más sentido, ella se hubiera sentido más tranquila que hubieran entrado a la casa y hubieran visto que se habían robado la tele, las joyas. Hubiera sido de, bueno, sí, ya se metieron a robar estas ratas, pero bueno, o sea, era algo comprensible. Pero esto de que tiraron todo y no se llevaron nada y dejaron una vela roja en la cocina, ahí fue, más que miedo, fue incertidumbre, y eso mata. Eso de verdad es horrible, ese sentimiento, ¿no? De no saber qué va a pasar. Entonces, bueno, la señora lo único que hizo fue guardar lo que iba a recoger originalmente de la niña, a lo mejor ropita, las mamilas, yo qué sé, pañales, lo echa todo en su maletita, le dice al esposo de su amiga, de la casa que se estaba quedando en lo que llegaba su esposo, le dice, oye, ¿te puedes encargar de que arreglen el portón? Él le dice que sí, se queda con los policías, y ella va a dejar las cosas con la esposa, con la amiga, y a dejar las cosas y a platicar lo que había pasado, ¿no? Y ya estando ahí en la noche, o sea, pasa ese día terrible, pesadísimo, ya las cosas estaban un poco mejor, habían arreglado el portón, iba a ir al día siguiente a arreglar todo, a recoger todo lo que habían dejado tirado, el esposo ya se iba a regresar del viaje, ¿no? Entonces estaba ya en la noche platicando la mamá de Nala con su amiga, la dueña de la casa, y la amiga le dijo, al platicarle todo, le platicó que las velas rojas, según las leyendas de Querétaro, eso la verdad, aquí en México, al menos en Ciudad de México, yo nunca había escuchado esto, pero menciona que en Querétaro, la leyenda de las brujas dice que estas velas rojas las utilizan las brujas como de guía. O sea, es como puntos en un videojuego, como los checkpoints de los videojuegos. Cuando dejan una vela roja, las brujas saben que ahí hay algo importante. Es como una guía, como una luz, saben llegar, es como una marca de que ahí hay algo. Y en este caso, ya uniendo todos los puntos, ella dedujo que parecía ser que esta enfermera y esta doctora eran brujas
que las que se habían metido a la casa había sido una de ellas o alguien que habían mandado y habían dejado esa vela para indicarle quizá a otras como ellas, a otras brujas, que ahí había una niña que no tenía ni 6 meses de edad. Aquí no menciona si estaba bautizada o no, yo creo que no, porque lo hubiera mencionado, pero bueno, el punto es que parecía ser que estas brujas, o supuestas brujas, lo que ella asume que eran brujas, le estaban indicando por medio de esta vela roja a otras brujas que ahí había comida, que ahí había una niña, nuestra amiga Nala. Como ven, eso, o sea, de verdad estaba muy, muy enfermizo. Y es que también, ya investigando con los años, ella quedó pasmada. Obviamente la señora y el esposo, los papás de Nala, tuvieron muchísimo más cuidado a partir de ese momento con la niña, hasta que creció. Y afortunadamente Nala ha tenido una vida plena, te digo, tiene mi edad, 24 años, y con el paso de los años que pues la mamá platicaba la historia con conocidos, con amigos y demás, ella también se fue enterando de cosas y se enteró de que en el hospital de Querétaro, no menciona en qué hospital de Querétaro, pero en ese mismo donde nació ella, donde nació Nala, hace 24 años, se roban mucho a los bebés, desaparecen, lo que te digo, es un problema muy común. Supongo que en América Latina, no sé en qué países, pero en México sí es muy común, que desde hace décadas que los bebés nacen y desaparecen, los papás no los vuelven a ver, es una red de tráfico. ¿Y qué les hacen? ¿Quién sabe? Lo peor. Imagínate lo peor que le pueden hacer a un infante, se los hacen. Hay muchas opciones que podemos analizar y eso es lo aterrador de ese caso. En este caso, pareciera ser que sí era algo aterrador, pero algo, te digo, que rayaba en lo paranormal. No iba a una red de tráfico de X cosa. No, más bien iba a esta niña, Nala, había sido marcada por las brujas que trabajaban ahí en ese hospital, y no eran personas cualquiera, era una doctora y una enfermera, una doctora de piso. Entonces está aterrador simplemente pensar en esa posibilidad, ¿no? Porque la mamá dice que de repente dice, a lo mejor fue toda una coincidencia, a lo mejor esto de que se metieron a robar fue otra gente, y lo de la doctora y la enfermera eran alucinaciones mías, eran percepciones mías, paranoia, pero puede ser que todo haya sido una coincidencia. Pero el papá le dice no. El papá de Nala siempre le dice, no, las coincidencias no existen, todo eso estaba conectado. Lo de la doctora, la enfermera, lo que te hacían sentir, cómo actuaban, el hecho de que te las encontraras sin sentido en la calle, y que siguieran apareciendo en tu vida después de que ya haya nacido la niña, que se metieran a la casa, lo de la vela roja, todo eso, según el papá, según el señor, no es coincidencia. Todo eso está conectado y él cree que sí eran brujas, estas mujeres, que se las volvieron a encontrar ya una década después, casi 10 años después se la vuelven a encontrar a la enfermera, creo, en la calle, pero ya no hizo nada, les platicaron así brevemente y se fue, y ya no la volvieron a ver. O sea, sí estuvo cazando a Nala durante un tiempo, durante sus primeros meses de vida, pero ya después se alejaron, y afortunadamente todo salió bien para ella. El problema es que hay más niños en Querétaro, hay más bebés en Querétaro, y quizá estas dos brujas andan rondando por ahí y más. Así que, ¿qué te pareció esta historia? Muy aterradora, muy de la vida real. Te digo, la línea entre lo fantástico, lo fantasioso y lo real en esta historia, el terror de la vida real, la línea que los dividía era muy delgada. Aquí teníamos de todo, porque es algo, o sea, eran brujas actuando de día y no como brujas, sino como una doctora y una enfermera, que en la noche hacían otras cosas. Algo sumamente aterrador, alucinante. Nala, muchas gracias por tu relato. Me da mucho gusto que todo haya salido bien en esa situación para ti y para tu familia. Y esperemos que ninguna persona, ningún niño caiga en manos ni de estas brujas ni de cualquier otro delincuente criminal que esté operando ahí en este hospital de Querétaro desde hace más de 24 años. Esperemos que nadie caiga en el juego de estas personas. Y pues bueno, no nos queda nada más que esperar lo mejor. Muchísimas gracias, Nala. Un abrazo. ¿Tú tienes historias, encuentros con brujas? ¿Algún familiar que haya perecido de niño ante una de estas brujas que se la hayan llevado? Porque nosotros, por ejemplo, el comandante Sonrix, también un youtuber de índole militar que tuvimos de invitado a inicios de 2021, en enero de 2021, nos platicó que una de sus tías, si no mal recuerdo, de bebé falleció de eso. Se lo chupó la bruja, literalmente, ¿no? Ya tenemos la historia de la suscriptora de Tlalnepantla que nos mandó su historia, porque muchos dirían, los que son escépticos del tema dirían, ay güey, pues es que es la muerte de cuna, es algo que antes la ciencia no puede explicar, pero se sigue contando esa leyenda en los pueblos, ¿no? Un niño que muere por muerte de cuna, dicen que fue la bruja, pero en el caso de la bebé de Tlalnepantla, la niña no estaba en su cuna, no amaneció sin vida en su cuna, amaneció tirada en el patio, y la familia
una familia trabajadora que todos los días se despertaba a las 4 de la mañana sin chistar. Todos los miembros de la familia, por alguna razón, ese día se despertaron hasta las 11, casi 12 del día. Muy tarde, todos absolutamente. No fue que se quedó dormido uno o dos, todos se quedaron dormidos, cosa que nunca les había pasado y nunca les volvió a pasar. Se despertaron al mediodía y cuando bajan, ven que en el cuarto donde dormía la bebé no estaba en la cuna, la buscan desesperados y ven que estaba tirada en el patio. La puerta estaba cerrada por dentro con llave, o sea, ¿cómo diablos sacaron a la niña? No era una bebé de meses de edad, no era como que se pudo haber salido por la ventana estaba cerrada también del cuarto donde dormía con su mamá, que estaba en la planta alta, o sea, muchas cosas inexplicables. Y la niña estaba tirada en el patio sin una gota de sangre. ¿Quién la sacó? ¿Cómo salió si todo estaba cerrado? Ese es el enigma. Ese es el misterio. Así que si tienes una historia similar con brujas en México o en cualquier parte de América Latina, mándamela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o déjamela en los comentarios de este video, porque las historias de brujas también me gustan mucho. Yo nunca he vivido nada, ni he conocido a nadie cercano que haya vivido algo con una bruja de este tipo, pero bueno, es una historia sin duda fascinante y un tema fascinante que, te digo, lleva contándose aquí en México desde hace más de 500 años. Así que, queridos amigos, con este relato de Nala llegamos al final del segundo bloque. Vamos al segundo y último corte del programa a escuchar algunos relatos que encontré en TikTok. Uno de ellos, si no mal recuerdo, está repetido de la semana pasada, pero quería comentarlo y la semana pasada no se pudo. Entonces, vamos rápidamente al corte. Aprovecha la cortinilla para poner pausa si necesitas ir a rellenar algo o ir a vaciar algo. Pone pausa en la cortinilla y regresamos a escuchar los últimos relatos de la noche. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta al tercer y último bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, episodio número 94 del podcast. Muchas gracias por seguir con nosotros hasta este punto, ya estamos por terminar. Gracias a todos los que se quedan hasta el final del episodio. Ya sé que luego hay muchos que me dicen, oye, ponle las marcas para que escuchemos el relato. No lo hago, una, por falta de tiempo, perdón amigos, y dos, porque no siento que se perderá la magia. Si se fijan, no es nada más contar los relatos en este formato de podcast. El formato de podcast, para todos los que siguen sin entenderlo, para todos los que siguen atrapados en el siglo XX, el formato de podcast es como un programa de radio, es un formato más radiofónico, no tanto de YouTube. Siempre les digo, si quieres escuchar un relato que solo sea el relato, ve el episodio individual. El podcast no es para ti si quieres eso. El podcast, el formato de podcast, al menos el que yo manejo, no es ese. El formato de podcast es, le estoy narrando el relato, pero además lo estamos comentando. Vean cómo de repente hago interrupciones hablando del duende y empiezo a hablar de este fauno o de este ser que parecía un fauno, que se apareció en Veracruz. De repente brinco a de los nahuales, a de las brujas, de los hellhounds, relatos que ya había contado a otros suscriptores en el pasado, etcétera, etcétera. O sea, ese es por eso no hago lo de las marcas, porque no es el relato como tal. O sea, va a haber interrupciones porque comentamos de otros casos similares. Así que todos los que no les gusta ese formato, pues no lo escuchen y ya, ¿ok? Pero todos los que permanecen hasta el final, muchísimas gracias. Saben que este formato a mí me gusta mucho manejarlo, el formato de podcast. Y cuando hay relatos muy largos que valen la pena volver a tocarlos, los vuelvo a narrar en episodios individuales, como el caso de la bruja de Tlanepantla, que ya lo había contado en el canal, en el podcast, y le hice un episodio individual hace unas semanas. El caso de mi amiga Bella Brisa, de esta suscriptora que comenta mucho, que vive en Texas, le mando un saludo y un abrazo. Ya había contado su historia de cómo prácticamente se peleó con un alienígena gris, o lo que creemos que era un alienígena gris, en su habitación, en su casa en Texas, en Estados Unidos, y lo conté en el podcast hace como 2 meses y le hice un episodio individual hace poco. Cuando hay relatos que valen la pena volver a tocarlos en individual, lo hago en el futuro. Pero aquí en el podcast lo contamos en un formato un poco más informal, con groserías, con cositas chistosas, y hago también los comentarios de cosas similares, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, traigo los audífonos en el cuello, porque no voy a ser yo el que les narre los siguientes relatos. Estos los encontré en TikTok y están muy, muy aterradores. Vamos a ver uno que creo que lo escuchamos la semana pasada, sobre un ser conocido como el monstruo de Flatwoods, y el mismo ser fue avistado, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos fue avistado, en este lugar de Flatwoods, no me acuerdo en qué ciudad era, en qué estado, pero varias décadas después, como 2 décadas después, ven al mismo ser en Monterrey. Y creo que en Monterrey lo conocen como la bruja de Monterrey, una cosa así. Pero es el mismo ser. Y no lo copiaron. Parece ser que era la misma criatura. En Monterrey, y vean lo curioso, en Estados Unidos, en los 60 que se aparece, lo asocian con un ser extraterrestre, porque los niños lo ven. Es una historia muy tipo de Steven Spielberg o Stephen King. Es un grupo de niños, amigos,
con su mamá y el hermano mayor de uno de ellos, que era soldado, ven una luz caer en el bosque cerca de su casa, que vivían en el campo, en una granja. Van hacia allá todo el grupo, muy a la Stranger Things, van a ver que cayó y ven este ser que era un humanoide, como con una especie de vestido, una cabeza redonda, ojos gigantescos. Y ellos al día siguiente estaban como enfermos del estómago, estaban vomitando, les sangraba la nariz, eran los síntomas de que habían estado expuestos a radiación. Y entonces empiezan a asociar, y el caso del monstruo de Flatwoods en Estados Unidos es asociado con la ufología. Pero ve como acá en México, con un contexto más rural, es diferente la idiosincrasia del mexicano y del gringo. Cuando en Monterrey ven a este mismo ser, lo asocian y dicen que es una bruja, porque su forma pareciera ser, al menos la ropa parecía que traía una túnica, pero no es humano, definitivamente no es humano este ser, según las representaciones. No es humano, no es una bruja, pero sí la silueta sí recuerda un poco. Entonces en México a este ser se le conoce como una bruja, en Estados Unidos como un extraterrestre. Aquí traigo un relato de alguien que vio al ser en México, así que vamos a escuchar la historia. ¿Se acuerdan de la bruja de Monterrey? Un caso muy sonado hace unos años, pues a mi primo y a mí nos tocó verla acá por Saltillo. Estábamos en una nopalera metiendo dimisión a un terreno y cuando fuimos por más alambre cortado a la camioneta, vimos cómo esta cosa brincaba de un lado a otro. Yo creo brincaba como de a 5 metros cada vez que lo hacía, y lo hacía hacia nosotros. Le pegué un grito a mi primo, y al verlo se me arrimó y cada quien agarramos una pica, y cuando estaba a unos 10 metros de nosotros empezó a brincar hacia atrás y se perdió de vista. Llegando a la casa contamos la historia, y al especificar cómo era lo que vimos, un sobrino nos dijo que era la famosa bruja de Monterrey. Nos enseñó las imágenes y era exactamente lo que habíamos visto. Yo no me gano nada con mentir, por eso me tomé la molestia de escribirles. Ahí está este canal que ya les he compartido. De hecho les voy a compartir ahorita otro video de él, una cuenta de TikTok muy chingona, que son relatitos cortos pero muy interesantes que les manda la gente. México Inexplicable, así lo encuentran en TikTok. Creo que no tiene YouTube, no lo encontraron en YouTube, lo encuentran en TikTok. Sigan esta cuenta, es muy buena, y voy a estar compartiendo relatos de esta cuenta aquí en el podcast porque son muy entretenidos. Y vean como aquí de nuevo hacen referencia como la bruja de Monterrey, porque la forma de este ser sí era como, o sea, parecía que tiene como, pueden buscarlo en Google, tiene como un cuello alto, como si fuera una capa, pero no es un ser humano. Y te digo que los niños que lo vieron, el incidente del monstruo de Flatwoods, lo vieron caer de un objeto metálico del cielo y despedía como una luz, y los niños y la mamá y el hermano, que ya tenía como 20 años, que era, te digo, soldado, que estaba ahí de visita en ese día, esa noche que cae la nave, que cae allá a unos metros de su casa. Al día siguiente van al doctor porque estaban vomitando, se sentían muy mal y sangraban de la nariz. Y les dicen en el hospital, bueno, en el doctor, que tenían síntomas de radiación, de que habían sido expuestos a radiación, y era este ser. Pero eso siempre se me ha hecho muy curioso, ¿no? Que aquí en México hay, en los pueblos, en las zonas rurales, hay gente que no cree en extraterrestres, pero que cree en brujas. Eso es un fenómeno muy curioso, muy interesante, que es muy diferente a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, te digo, en los 60, lo ven y dicen, es un extraterrestre, y todos ubican al monstruo de Flatwoods como un alienígena en Estados Unidos. Y acá en México, al mismo ser, de la misma forma, con la misma actuación, solo que no ven la nave o el objeto metálico, no lo ven, simplemente ven al ser, así como brincando, dicen que brinca muy alto, y aquí dicen que es una bruja, en los 80 o en los 90, no me acuerdo en qué año es avistado aquí en Monterrey, bueno, allá en Monterrey, aquí en México, pero es muy curioso, se me hace muy curioso que aquí, o sea, el mismo ser le den otra connotación, muy interesante. Pero bueno, ahora vamos a escuchar el relato es uno muy cortito, supuestamente un método de qué hacer si se te ha perdido tu gato. Y esto puede que tenga que ver con los animales que actúan como humanos. No es de terror, al contrario, es algo que si te ha perdido tu gato, quizá lo quieras intentar. Así que vamos a ver esta leyenda urbana, japonesa por cierto. Incluso cuando se te pierda tu gato, que a los gatos callejeros les platiques cómo es tu gato. Se te perdió tu gato, güey. Está te perdió muy tu verga, gato. güey. Encuentras un gato callejero de por tu barrio y llegas con, o sea, obviamente no tratas de acercarte al gato y le dices, oye, o sea, pero neta, tienes que hablar con el gato, güey. Le dices, oye, fíjate que Gary vuelve a casa, le dices. Prácticamente algo así, güey. Que le digas, oye, fíjate que se me perdió mi gato, se llama tal, es de tal color. Y mucha gente asegura, neta, que hay muchos testimonios de gente que dice que lo ha hecho. Y regresa. Y que sus mascotas... Bueno, su gato regresa. ¿Por qué? Porque dicen que entre los barrios, como los gatos callejeros se conocen, que se va pasando la voz y entre los gatos se comunican y le dicen, oye, tú cabrón, te andan buscando tus dueños. Ajá, o sea, prácticamente así. Está le dicen, chido, oye, te güey, andan está buscando chido, y que el gato regrese. Y mucha gente asegura que es cierto, que cuando se pierde...
Esta historia se me hizo muy interesante. Te digo, no es de terror, pero es, te digo, como una leyenda urbana, una leyenda japonesa, que creo que ya la había escuchado y me pareció muy interesante. Porque menciona esto de los testimonios. Si a alguno se le ha perdido su gato, si ahorita su gato no aparece, inténtenlo. En todos los barrios hay gatos callejeros. Aquí en mi calle hay 3. Y esos son los que yo veo, porque hay como una comuna que vive en un hueco como si fueran ratitas, en un hueco de una pared en un estacionamiento. Y son una comuna de gatos. Entonces, si a ustedes les ha pasado eso, a lo mejor quieran intentar este truco, a lo mejor funciona. ¿Será coincidencia o en efecto será que los animales se comunican entre ellos y son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos? Pero bueno, vamos a escuchar, nos quedan otros 2 relatitos, creo. La verdad estoy un poco norteado del tiempo porque tuve que detener un largo periodo de tiempo el video, me quedé sin grabar porque pasaron primero el güey de la basura y luego el güey de la que toca música. Entonces no sé como tal cuánto tiempo llevamos de grabación, espero que no sea mucho, así que vamos a ver 2 más. Vamos a ver el testimonio de un señor que afirma haber visto un demonio real en Haití. Y aquí, hablando del relato de Gonzalo y de su papá cuando era niño, esto es como lucen en verdad los demonios. Y esa es la explicación que me dio Daniel, mi amigo que practicó brujería en Chile, que él hizo un pacto con un demonio cuando era niño, que tenía como 14 años, una cosa así. Hizo un pacto con un demonio. En los textos antiguos religiosos católicos, o bueno, judeocristianos, así se menciona que se ven Dios y los demonios en realidad, que son seres de luz cegadora. En el libro de Enoc y en otros textos antiguos se dice que el que vea a Dios al rostro se muere, porque es un ser de pura luz. Y el que ve, nadie puede ver al rostro a Dios, ni siquiera los ángeles, según estos textos, porque el que lo ve a los ojos se muere. Y los ángeles también son seres que son como una forma humanoide de pura luz, de una luz cegadora muy intensa. Entonces, si tomamos en cuenta que los ángeles y los demonios son parientes, por así decirlo, según las religiones judeocristianas, pues tiene sentido que los demonios se vean así. O sea, los ángeles, Dios no se ve como un güey de ojos azules, barba rubia y cabello rubio. Es una tontería. Por eso también Elena Blavatsky se burlaba mucho de las religiones monoteístas. Ella era espiritista y ocultista. Se burlaba mucho de las religiones. Yo leí, nunca lo terminé porque es un texto pesado de leer, el de la doctrina secreta. Y se burla mucho del catolicismo, del islam, incluso del budismo, que bueno, no es monoteísta, pero se burla mucho de esas religiones. Se burlaba porque ya murió Madame Blavatsky, que decía que no se explicaba cómo el hombre creía en la existencia de caricaturas que habían inventado a su imagen y semejanza, hablando de Jesucristo, de Alá, de Buda, y es verdad, o sea, tiene sentido. ¿Cómo es posible que un Dios, si es verdad que tiene el poder que dicen las religiones, que se vea como un hombre? No tiene sentido, eso simplemente es una representación gráfica para simplificar algo en la mente del ser humano. Si existe un Dios, no es humano. Ni en aspecto ni en comportamiento, no habla, no te entiende. Es como si es como si una hormiga te quisiera hablar a ti. Tú no le puedes hablar a Dios y Dios no te puede hablar a ti, porque es una fuerza, no es una entidad pensante, es una fuerza todopoderosa, supuestamente. Entonces, volviendo a eso, si los textos antiguos dicen que los demonios y los ángeles son seres de luz cegadora, este testimonio es muy aterrador, así que vamos a escucharlo. Sentí que alguien desde dentro la cogía y siguió toda la historia y me dijeron, bueno, ¿qué quieres, no? De todo esto, ¿quieres hacer daño a alguien? ¿Quieres pactar? Dije, no, quiero simplemente verte. Me preguntaron si no tenía miedo, dije que no. Insistí mucho en querer verle, me dijeron que no era agradable, que era peligroso, que olía mal, pero no me convencieron. Y bueno, por fin accedieron a que pudiera verle, ¿no? Pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja aquella y levantaron la tela. ¿Y qué viste, Miguel? Y lo que me encontré fue un individuo, estaba más o menos detrás de la caja, estaba hacia el fondo, a esa distancia que estás tú, ¿no? Como 1,5 metros de mí, ¿no? Blanco, enano, imagínate, enano, medía 1,20 m de estatura, muy huesudo, muy anciano. Yo calculo que tendría 80 y tantos años, con una perilla muy, muy estirada y con los ojos amarillos inyectados en sangre, en una mirada que nunca voy a olvidar. Entonces un individuo de atrás empezó a caminar así, tambaleándose hacia mí, alargó la mano hacia mí, yo quise tocarle, pero Glyn me dio un manotazo, no me dejó tocarle, ¿no? Era un tipo extremadamente extraño, un blanco... ¿Era humano? Humano, sí. Para mí era algo humano, ¿no? Físico incluso diría, ¿no? Taparon, siguió el ritual, y cuando el diablo dijo adiós, despidiéndose de mí en castellano, levantaron y el diablo había desaparecido. Aquel ser había desaparecido. Te preguntaba si ese era un ser humano. Sí, luego te cuento porque hice muchas preguntas, ¿no? Y llegué a averiguar que no era un ser humano, que era un diablo, no el diablo, un diablo. Sabrán nuestros televidentes que al igual que hay muchos ángeles, querubines, arcángeles, etcétera, hay una cohorte de diablos, y este era uno de ellos. Uno de ellos con el que había pactado el primo de Glyn y su hermano
7 años de abundancia, de bienestar, de riqueza a cambio de su vida. Curiosamente, otro viaje, bastante tiempo después, le pregunté a Guelín por su familia. Los dos habían muerto el mismo día en 2 accidentes diferentes, en 2 lugares diferentes. Parece ser que el diablo había venido a cobrarse su tributo y se los había llevado. ¿Cómo ven este relato? Este me encantó cuando lo escuché. Sí, la descripción del ser es un tanto distinta, pero pareciera ser que es como una materialización de cómo lucen en realidad. Y voy a buscar una llamada de La Mano Peluda muy poco conocida, que de hecho creo que ni siquiera es de La Mano Peluda, creo que es de otro programa. Creo que era de cuando se fue Juan Ramón. Bueno, sí es La Mano Peluda, pero sin Juan Ramón. Es una llamada muy poco conocida, espero encontrarla. La descubrí hace como 2 años. Igual ocurrida en Haití, curiosamente, y también invocan a un demonio. Ahí sí es un ser completamente de luz, muy aterrador. Es una historia que sí es real, en verdad es espeluznante. Voy a buscar esa llamada y se las pongo en el próximo programa. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar, los amigos. Nos queda pendiente un relatito de una criatura que pareciera ser un nahual o quién sabe qué era, que ven en una boda en México. Pero les digo que estoy un poco norteado con el tiempo. Pueden agradecerle al güey que pasó tocando su trompeta, que tuve que detenerme y no detuve la cámara ni el micrófono. Pero lo dejamos para la siguiente semana, amigos, se los prometo, porque está muy aterrador. Y pues sin nada más que decir, amigos, hasta aquí llegamos en este episodio número 94. Muchísimas gracias por quedarse hasta acá. Espero que hayan disfrutado de los relatos. Espero que haya hecho más ameno su día, su tarde, su noche. Que si ya van a descansar, lo hagan bien, en compañía de sus seres queridos, sus amigos, sus familiares, sus perrijos, sus gatos, lo que tengan, que ustedes amen. Espero que vayan a pasar una bonita noche, que ya estén descansando si es fin de semana. Si están escuchando esto en el estreno, viernes a las 8 de la mañana, que estén trabajando a gusto, que les haya hecho yo más ameno el trabajo. Si están trabajando de noche, de madrugada, también. En fin, muchísimas gracias. No se olviden dejar su like, suscribirse al canal, compartir mi trabajo con todos sus conocidos que les gusta el terror, el misterio. Compártanlo para que sigamos creciendo. Síganme en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify. Mi libro Demonios de Luna Llena ya lo pueden encontrar en Amazon a precio especial, ya bajó el precio. Muy pronto sale mi segundo libro, ya estoy a nada de que salga y estén al pendientes. Síganme en Rix y los Amos del Multiverso, mi canal secundario. Y creo que eso es todo. Si tienen alguna experiencia paranormal que quieran que yo narre aquí en el canal, envíenmelo a necronomiconrelatos@gmail.com o déjenmelo aquí abajo en los comentarios del video. Ahora sí, sin más que decir, yo les deseo una excelente tarde, una excelente mañana, una excelente noche, un excelente fin de semana y nos escuchamos en la oscuridad.